vos, primero acabaste de reconocer, recordemos la definición de sola escritura. Definición de sola escritura es que la única autoridad infalible es la Sagrada Escritura. Ahora, vos me decís que es infalible porque es el resultado de la inspiración. Bien, pero al principio, cuando los apóstoles predicaban, vos me decís que hay dos vías que comunican la revelación de forma inspirada: la escritura y la tradición. Estas dos vías son infalibles porque son el resultado de la inspiración. Por ende, los apóstoles no eran sola escritura. Es una conclusión de kindergarten. ¿Está bien? Creo que eso ya quedó demostrado. Que digas que no entiendo lo que es sola escritura no quiere decir que no lo entiendo. Estoy manejando la misma definición y estoy usando lógica básica. Que vos quieras negar lo que es lógico ya es una cuestión no del intelecto. Tu problema no está acá, porque sos un tipo inteligente. Tu problema no está acá, tu problema está acá, en el corazón. Vale. Está cerrado. Entonces, por eso es que estás rechazando lo que es evidente a cualquier persona intelectualmente honesta. Bienvenido, eso no dijo Kant. Creo que es la primera vez que estás por acá. Te voy a tratar bien. Gracias. Te voy a dejar hablar, no te voy a interrumpir y no te voy a chicanear. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿qué te parece? Vos y yo no nos llevamos bien, evidentemente, pero si te parece, yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para que no nos peleemos al menos de mi lado. ¿Qué te parece? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo concuerdo. Vamos a ver, vamos a intentar llevar un diálogo ameno, vamos a intentar sortear las cuestiones que hay detrás de todo esto y vamos a ver si podemos entregarle a la gente lo que siempre he estado pidiendo. Dices que los debates formales no se te dan, bueno, vamos a tener un diálogo informal, que es lo que a ti te gusta, pero vamos a tratar de hacerlo con tiempos, con mesura, sin interrumpirnos, sin chicanearnos, intentando ajustar los argumentos que vamos a tratar para que todos puedan ser beneficiados. No sé si te parece eso o quieres agregar algo. Sí, lo que quisiera agregar es que, ¿viste cuál fue mi invitación? O sea, si vos me querés invitar a debatir, no tengo problema, el otro día ya acepté, pero debatimos si querés mañana. Ahora era reaccionar al debate. ¿Te acordás que yo te propuse eso en el canal de Carlitos? Sí. Quisiera reaccionar con vos. Claro, está bien. No es que vos y yo nos vamos a parar. Si querés mañana lo podemos hacer, no tengo problema, debatamos, no tengo problema. Disfruta ahora del debate con Rigo y lo que haya pasado ahí, porque la verdad que no lo vi, no sé cómo fue el resultado. Deja ver si te entiendo. O sea, ¿quieres que ponga el debate y luego sobre lo que va a ir diciendo Rigo, tú quieres ir añadiendo cosas? Claro, lo discutimos entre nosotros dos. ¿Y por qué mejor no nos das tus propios argumentos? Debatimos infalibilidad papal sola escritura, que fue el tema que tratamos. Porque número uno, yo no puedo ni decir algo a favor de lo que dijo Rigo, ni decir algo en contra, porque no lo escuché. Olvidemos a Rigo. ¿Cuál decís arrancar de cero nosotros? Arrancamos de cero tú y yo, sin problema. Bueno, pero lo que yo te propongo es lo que te propuse la vez pasada. Debate bíblico. ¿A qué te refieres con debate bíblico? Estrictamente bíblico. No, es que un debate... Mira, ya empezamos con problemas. No, pero... Bueno, dale, te escucho. Es que un debate se puede argumentar desde muchas aristas. O sea, yo puedo utilizar la historia, yo puedo utilizar la Biblia, yo puedo utilizar la lógica, yo puedo utilizar un silogismo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que se puede. Por eso te estoy proponiendo, dentro del marco bíblico, la propuesta mía de debate es en el marco de la Biblia. Pero es que tú no eres solo Biblia, Santi. Ya lo sé, pero te quiero discutir a vos en la Biblia. No, déjame te explico algo. Mira, déjame te explico algo y te voy a decir por qué estás equivocado en lo que estás haciendo y no te va a beneficiar. Porque cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la interpretación bíblica. Y tu interpretación está mediada por un magisterio. Entonces tú te debes a la interpretación de tu magisterio. Entonces cuando dices solo Biblia o desde la Biblia, ¿qué me dices? ¿Tu interpretación o vas a citar la interpretación que tiene tu magisterio? Nada más para saberlo. Yo voy a citar la Biblia y como católico voy a dar la interpretación católica de la Biblia. Pues entonces ya no somos solo Biblia, porque vas a apelar a tu magisterio, que es la interpretación católica de la Biblia. Yo no dije en ningún momento que era solo Biblia. Yo te estoy planteando que el debate sea en el marco bíblico, exclusivamente bíblico. Obviamente yo como católico, y vos me podés refutar desde ahí, no tengo problema, pero yo obviamente como católico voy a tratar de ser fiel a mi doctrina, pero dentro del marco bíblico, que la discusión sea dentro del marco bíblico. ¿Por qué te da miedo que utilice otros argumentos aparte de la Biblia? No es miedo, no es miedo.
y estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de argumento, pero no es miedo, no pasa por ahí. Lo que sí a mí me parece interesante es que como vos como sos protestante y sos sola escritura, que puedas defender tu tesis a partir de la escritura. Pues es que hay un Dentro del problema, marco de la porque escritura. estás entendiendo sola escritura como soloísmo bíblico que yo me debo atener totalmente a lo que la escritura dice. Y yo soy metodista, yo tengo un quehacer teológico que se basa en la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Yo no te estoy pidiendo que dejes de ser católico, no me pidas que dejes de ser protestante. O sea, para que sea un debate justo, tú interpreta como católico, válete de las fuentes que tú quieras, y yo interpreto como protestante, que es mi quehacer teológico. Creo que es lo justo. Yo no sé por qué ahora quieres convertirte en soloísta bíblico de la nada. Yo no soy soloísta bíblico, pero lo que te propongo es un debate dentro del marco bíblico. Claro, Para el vos, debate tiene que partir de la Biblia. Bueno, según la definición que manejás, entiendo yo, de sola escritura, es que únicamente la escritura es autoridad infalible. Por ende, Sí, la única. Ajá. bien, por ende, todo lo que vos sostenés en cuanto a doctrina tiene que estar justificado y fundamentado en la escritura. ¿Estamos de acuerdo, Sí, verdad? totalmente, así Bien, es. entonces, como vos, todo lo que crees tiene que estar justificado, o lo tenés que justificar, fundamentar, a partir de la escritura, yo lo que te propongo es un debate en el marco bíblico. Creo que no deberías tener problema. No tengo ningún problema. Lo que se me hace es Entonces, raro. Lo que se me hace es raro porque mi quehacer teológico no funciona así. De hecho, el quehacer teológico de ningún protestante funciona así. Me estás exigiendo que deje de ser protestante. No. Ahora, estás confundiendo, mira, estás teniendo una imprecisión. Porque si bien todo lo que yo creo debe estar pasado por la escritura, aún así yo puedo inferir por fuera de la escritura. Puedo ver implícito, explícito, puedo apoyarme en la historia, en la tradición, en la iglesia, que creo que es lo que no quieres que haga, no sé por qué. No, no es que no quiero que hagas eso. Yo lo que quiero es que justifiques lo que vos creés con la escritura. Venga. Voy a utilizar la escritura. Entonces, por eso es que la discusión quiero que sea en el marco de la escritura. Vos, a ver, capaz que yo te malinterpreto, pero entiendo de que independientemente de la denominación que sea el protestante al sostener sola escritura, lo que supone en su quehacer teológico es que toda la inferencia que haga, todas las conclusiones a las que llegue, toda doctrina que sostenga, necesariamente debe estar justificada por la escritura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, me vas a decir que no vas a citar a los padres, ni a la historia, ni a las definiciones conciliares, nada, solo la escritura para defender la infalibilidad papal. Bíblicamente. Mira, bien, no sé cómo lo vas a hacer porque tu iglesia apela a los concilios, a la historia, a la jurisdicción para hablar de la infalibilidad. Entonces es lo que te digo, ni siquiera estás debatiendo como católico. Eso déjamelo a mí entonces, no te preocupes por cómo yo lo voy a hacer. Te lo voy a dejar, sin problema, te lo voy a dejar, pero nada más que la gente sepa que ya no estás debatiendo como un católico. Estás haciendo otro tipo de debate que la iglesia católica no hace. O sea, la forma en que vas a defender ni siquiera es lo que tu iglesia católica. ¿Estamos de acuerdo? Mira, es más, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que intento manejar esta modalidad con el objetivo de meterme en el campo del protestante, jugar de visitante en cuanto a su forma de pensar la teología, en su quehacer teológico, y tratar de ver a qué conclusión podemos llegar en el marco epistémico que maneja el protestante. Pues es que está cerrado porque así no manejamos la teología nosotros. Eso es soloísmo bíblico y lo tienes claro eso. Ok, a ver, corregime si estoy equivocado. Porque puedo ser que esté equivocado. Ya el debate, porque ya tenemos 20 minutos y no hemos llegado a un acuerdo. Pero esto ya no está siendo un debate respecto al quehacer teológico protestante. Mi quehacer teológico es escritura, tradición, razón y experiencia. Y yo puedo utilizar cualquiera de estas fuentes para hacer teología. ¿Cuál es la autoridad, la única autoridad infalible para vos? La escritura, la norma no normada. Perfecto. Independientemente de que yo sé que vas a, en tu quehacer teológico, utilizar la historia, la tradición, yo lo sé, la experiencia y demás, necesariamente, independientemente de lo que éstas te comuniquen teológicamente, necesariamente todas tus ideas o conclusiones teológicas tienen que hallar una justificación en la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos en el tema de la infalibilidad, que es el que vamos a tratar, sí. Voy a partir de las escrituras. En el tema de la infalibilidad, no, en toda doctrina que vos sostengas, pero no vamos a hablar, pero Santiago, por favor, no vamos a hablar toda doctrina, vamos a hablar del tema de la infalibilidad. No, vamos a hablar sola escritura e infalibilidad papal. Exacto. Eso es lo que vamos a hablar. Bien. Exacto. Entonces, vos lo que vos sostenés, que es sola escritura, necesariamente vos me lo tenés que demostrar con Biblia.
Sí, primero te defino qué entiendo por sola escritura para que no saques una Ok, falsa conclusión me de lo parece que tú entiendes fantástico. por sola escritura. Me Por sola parece escritura fantástico. entiendo que la escritura es la única norma que se autovalida, autopistos, es infalible y no hay otra norma que la escritura tenga que la escritura dé esa validación. Segunda de Timoteo 16, ahí tienes el texto base, que es una pax legómena, que efectivamente dice que solo la escritura es infalible en ese sentido. No hay otra referencia ni a los obispos, ni a los concilios, ni a los papas, ni a los sacerdotes, ni a nada. Entonces, lo que tienes que hacer es probar, como tú crees en la infalibilidad papal, que efectivamente hay otro tipo de infalibilidad teofnustos que se pueda rivalizar con sola escritura. Bien, buenísimo. Vos lo que Dale. sostenés entonces de sola escritura, a ver si te leo bien, en definitiva es que las sagradas escrituras, la Biblia, es la única autoridad infalible. Yes. Bien, eso vos me lo tenés que mostrar con la escritura, Te lo porque acabo de esa mostrar. afirmación, está bien, déjame, ya termino, no me voy a extender demasiado. Esa afirmación es una afirmación de fe. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No. ¿Cómo no es una afirmación de fe? La frase, la afirmación, la Biblia es la Mira, única autoridad, hagamos esto, hagamos pero esto. no me Pero espera, interrumpas. es No no, me no te voy a interrumpas. te prometo que no te voy a interrumpir. No, lo que pasa es Intenta, que, mira, es con que todo respeto, mira, es que no déjame es un cerrar la monólogo. idea, pero no me voy a Intenta tener mucho desarrollar tiempo. la idea, desarrolla la idea. Estoy tratando de desarrollarla, pero no me interrumpas, lo único que te pido. Bien, nuevamente, vos me decís que no es una afirmación de fe. Yo creo que acá acabaste de meter la pata hasta la cintura, con todo respeto. Desarróllalo. Bien, te digo, la afirmación, solamente la escritura es autoridad infalible en materia de fe para los cristianos. Esa afirmación es lo que vos sostenés por sola escritura, independientemente de algunos matices que puedan llegar a manejar o adornos que puedas llegar a agregar. Eso, el corazón de esa afirmación es una afirmación de fe. Eso es fe. Esto es doctrina. Entonces, como es una declaración de fe, como es doctrina, vos me lo tenés que mostrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque tu quehacer teológico te demanda, al afirmar que la única autoridad infalible es la Biblia, que toda doctrina que vos creas halle su justificación en la Sagrada Escritura. ¿Se entiende? Ya acabaste la idea. Intentemos no hacer ese monólogo. O sea, desarrolla tu idea, acábala y luego me das el tiempo. ¿Te parece? Vamos 2 minutos y 2 minutos. ¿Qué te parece? Me parece bien. No sé si podés poner algún cronómetro en pantalla o si no, confío en vos. No tengo problema. No, mira, lo pongo aquí en el celular. No tengo problema. Vos decime cuándo se termina. Yo creo en vos. Confío en vos. Sí, lo voy a poner aquí y luego nos vamos dando el tiempo. Dame un minuto. Ok, ahí está, mira, voy a poner. Sí, no, creo en vos, quédate tranquilo, ni siquiera lo pongas en pantalla, creo en vos, dale. Está bien, solamente para que no haya estas interrupciones. Mira, estás cometiendo una imprecisión. Yo puedo ir a la escritura como un documento histórico y leer que la escritura es autopisto, es decir, se autovalida ella misma. Yo no tengo que tener ningún tipo de fe en ese momento. En ese momento yo puedo conceder que efectivamente aquí hay un escrito que dice se autovalida porque procede de Dios, punto. Yo decido no ser cristiano, yo decido no ser católico, yo decido ser ateo y ahí tenemos aún así un escrito que tiene una pretensión que se autovalida. Entonces hay una imprecisión. Al momento que yo doy una concesión de mi fe a ese escrito, efectivamente estoy militando en el cristianismo. Y tengo que precisar eso porque tú estás envolviendo las dos cosas. Entonces sí, hay una concesión que yo hago voluntariamente a cómo considero ese paradigma autoritativo y cómo me desenvuelvo en la vida cristiana teniendo ese paradigma autoritativo como base. Ahora bien, que todas las doctrinas cristianas tengan que encontrar su base en las escrituras, lo creo totalmente. De hecho, no solo lo creo, porque lo mismo dice Vicente de Lérins, lo mismo dice Agustín, lo mismo dice Atanasio, lo mismo dice Ireneo, todos ellos. De hecho, todo lo contrario a eso es la posición que tenían los gnósticos, a los cuales Ireneo refuta en sus adversus, donde dice que los agnósticos decían tener otro tipo de doctrinas que habían recibido viva voce, que se les había transmitido oralmente. Yo encuentro un paralelismo brutal entre eso y lo que enseña la Iglesia Católica Romana hoy con estas doctrinas orales. Una de esas, la doctrina de la infalibilidad papal, que yo no encuentro en las Escrituras, tampoco encuentro en la historia de la Iglesia y tampoco creo que se pueda establecer como un paradigma autoritativo, porque ya tenemos un paradigma autoritativo que se autopistos, se autorreconoce, que es la Escritura. Entonces, lo que quiero que me muestres es esa infalibilidad papal y cómo un papa puede llegar a ser infalible, cómo se transmite esa infalibilidad, cómo se gesta esa infalibilidad y qué es lo que enseña tu iglesia en correspondencia con eso. 1 minuto 41, bien. Te dejo el tiempo. Dale. Dale. Por una cuestión de orden, en un ratito, si querés, me meto en el tema de la infalibilidad papal, así no pisamos temas y esto no se vuelve un disparate. Espero que lo toques. Para los oyentes. Sí, quédate tranquilo.
Bien, buenísimo. Entonces, vos me decís varias cosas. Primero, que cometo una imprecisión. Tratás de decirme cuál es esta imprecisión, marcarme la imprecisión. Decís, la escritura se autovalida a partir del momento en el que le concedo la fe. Bueno, acá tenés un problema, porque esa idea de la escritura se autovalida, ¿a qué te referís? ¿Te estás refiriendo ya al canon cerrado? Porque acordate que son 27, hablando particularmente del Nuevo Testamento, que es lo que estamos discutiendo, son 27 documentos que muchos de ellos son independientes. Entonces, no hay un canon cerrado como tal. Vos estás suponiendo acá un canon cerrado. La escritura se autovalida. Yo puedo llegar a entenderte, aunque creo que es falaz, pensar de que un documento puede autovalidarse por lo que pueda llegar a decir acerca de sí mismo. Pero si vos decís la escritura se autovalida, la escritura, ¿a qué te referís? ¿Al canon o a los documentos por separados? Si es al canon, mostrame en la Biblia donde el mismo Nuevo Testamento habla del canon del Nuevo Testamento. Recordá, tus palabras fueron, la escritura se autovalida. Entonces eso me lo tenés que explicar. Número 2, decís, toda doctrina cristiana debe encontrarse en la Biblia. Estoy de acuerdo con vos según tu quehacer teológico. Bien, buenísimo. Entonces, mostrame dónde está la enseñanza de los apóstoles en la que, de forma explícita o implícita, los apóstoles hayan enseñado que las Sagradas Escrituras son la única autoridad infalible. Eso me lo tenés que mostrar vos, ¿está bien? Y después, bueno, volvés a señalar que la Biblia se autorreconoce. Esa idea es tuya, Edgar. O sea, la Biblia no se autorreconoce, porque la Biblia no habla de sí misma como un conjunto de libros inspirados, ¿está bien? Ya está. Tiempo. Mira, por eso te dije al principio que cometes varias imprecisiones, porque ni siquiera estás en la línea del catolicismo romano. O sea, ni siquiera estás enseñando lo que enseña tu propia iglesia. Sí, la Biblia se autorreconoce. Y ni siquiera, no sé por qué trajiste el tema del canon, si estamos hablando sobre la escritura e infalibilidad papal. Tú y yo ya reconocemos un canon. No es necesario debatir el canon porque yo ya reconozco un canon que está cerrado. Por los criterios que sea, este punto ya está cerrado. Lo tienes que traer a colación porque quieres hablar de la autoridad de la iglesia, pero no estamos hablando de la autoridad de la iglesia, recuerda, es la infalibilidad del Papa. No te brinques ese tema. Prueba la infalibilidad del Papa, porque ya brincaste al canon, que es un clásico. Y aparte el argumento es malísimo porque efectivamente Dei Verbum de tu iglesia católica enseña justamente que la iglesia se autovalida, la escritura se autovalida. Y te lo voy a poner justamente aquí porque, vuelvo y repito, este tipo de argumentos que ustedes presentan ni siquiera forman parte de la iglesia. Mira, te lo voy a poner justo aquí, donde efectivamente el texto bíblico que yo te traje es exactamente el mismo texto bíblico que utiliza tu iglesia. Porque la iglesia católica enseña 2 Timoteo 3:16 y dice efectivamente esto. Mira, todo lo que los autores inspirados a geógrafos afirman debe tener como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 2 Timoteo 3:16. Esta es la propia propuesta de tu iglesia católica. Es decir, tu iglesia católica no apela al canon, porque tu iglesia católica sí reconoce que hay una autovalidación de la propia iglesia debido a su valor y su naturaleza intrínseca. O sea, lo que estás tratando de decir es que tu iglesia le dio valor al canon. No, tu iglesia no le dio valor al canon, porque el Concilio Vaticano I, en Dei Verbum, en el numeral 11 del libro 3, dice todo lo contrario. Dice que tu iglesia reconoció un canon que estaba en el sensu fidei de la iglesia en general, que ya era inspirado, que ya estaba con autoridad. Tu iglesia no le dio autoridad a esto. Entonces no lo traigas a colación porque es un argumento muy malo, de verdad te lo digo. Este tipo de argumentos no son buenos. Y por eso te dije, ¿te comprometes a defender esto desde cómo lo enseña tu iglesia? Ahora, me dices que te pruebe, por favor, la doctrina de que solo la escritura es infalible. Es que tu iglesia también cree eso, Santiago. Dei Verbum dice que solo la escritura es theopneustos. Tu iglesia enseña eso. Lo que tú tendrías que demostrar es que tu papa también es infalible en ese sentido. La carga de la prueba no es mía porque tu iglesia ya reconoce la singularidad de la escritura como theopneustos, según 2 Timoteo 3:16, un documento oficial de tu iglesia. Yo no tengo que probarte nada porque tu iglesia ya lo reconoce. Mejor reconóceme tú, mejor dime tú cómo rayo se hace al papa infalible. Ese es el desarrollo que ahora tienes que probar. Por favor, intenta no brincar. 1 minuto 45, mira, ahí está. Bien, gracias. No puedo creer que estamos hablando ordenadamente. ¿Viste que se puede? Se puede, pero en mi canal. Sí, con mis normas. Dale. Dale, bueno, no chicanees porque se va a poder, ¿eh? Está bien, dale. Pero esta no es un ataque personal, es un jueguito entre nosotros. Está todo bien. Dale. Bueno, vamos al siguiente punto. Me decís, ¿por qué te traigo el tema del canon? Bueno, por dos razones, mira.
La primera es porque vos sos el que habló de la escritura. Vos fuiste el que puso el tema de la escritura sobre la mesa. Vos dijiste, la escritura se autovalida. Entonces, vos al traer el tema de la escritura, te estás refiriendo al canon, no te estás refiriendo a los documentos individuales. ¿Se entiende? O si no, corregime. Cuando vos hablas de escritura, te referís al canon, a la Biblia ya cerrada, ¿está bien? Entonces, por eso yo traigo el tema del canon, porque vos lo pusiste sobre la mesa. Ahora, el tema del canon es una doctrina. El canon de la Sagrada Escritura es doctrina. Vos me dijiste, hace minutos nada más, que toda doctrina cristiana debe justificarse, encontrar su validación en la única autoridad infalible que es la Biblia. El tema del canon es una doctrina cristiana. ¿Dónde está en la Biblia la doctrina del canon? ¿Dónde está en la Biblia? Sigo esperándola junto con el texto que me valide que la única autoridad infalible es la Escritura. Tampoco me lo vas a dar porque no está en la Biblia. Bien, seguimos con lo siguiente, dice. Vos me acusás de que, bueno, la Iglesia Católica reconoce el canon, no le dio autoridad. Y mi respuesta es chocolate por la noticia, Edgar. O sea, acá estás cayendo, y me extraña de vos, en una falacia de hombre de paja. Yo jamás dije que la Escritura recibe autoridad por la Iglesia. Eso es una falacia tuya. ¿Querés que cierre con el último punto o me lo guardo para el siguiente? Ciérralo. O okay. Si quieres, guárdalo como quieras. Ok, bien. Y por último, vos mismo me dijiste en una conversación un poco loca que tuvimos hace un tiempo atrás, vos mismo me dijiste que nadie podía reconocer qué libros eran inspirados. Entonces, ¿cómo es que la escritura se autovalida si vos no me podés reconocer qué libros son inspirados? En tu argumentación hay varias inconsistencias, Edgar. Bien, no las hay. De hecho, parece que las hay porque tienes muchas imprecisiones. El canon no es una doctrina. ¿Me puedes enseñar dónde tu iglesia enseña que el canon es una doctrina? Verás que no lo vas a poder hacer. El canon es un artefacto de la revelación. Hay una distinción de categorías que debes entender entre hecho y doctrina. ¿Sí? Esta distinción es básica. Tu argumento está confundiendo un hecho ontológico con una definición doctrinal. El canon no es una doctrina que va a ser creída para salvación, que es lo que entendemos nosotros, obviamente, desde el protestantismo. Como la Trinidad, la justificación. Es una lista, es una vara de libros. Entonces, hay una imprecisión que estás cometiendo, que tu iglesia tampoco enseña. Otra vez, ¿me puedes mostrar dónde tu iglesia enseña que el canon es una doctrina? De verdad te lo pregunto. Porque la existencia del canon es un presupuesto lógico de la revelación. Si Dios habla, lo que Él dice tiene autoridad por el solo hecho de que es su palabra. Ahora, mira, fíjate cómo esta es la tercera intervención que tenemos y otra vez no has tocado el tema de la infalibilidad papal. Sigues enfrascado en el canon. Y yo entiendo por qué quieres seguir enfrascado en el canon. Porque el canon piensas que a ti te da la autoridad para refutar sola escritura. No lo tiene. Tienes muchas imprecisiones. De hecho, esta es la tercera vez, mira, te cité Dei Verbum, donde efectivamente tu propia iglesia demuestra que la Biblia es autopistos. Esto no es una doctrina mía, tu iglesia lo enseña y dices que no es evidente, pero tu iglesia lo cree. Ahora te pido que me enseñes dónde tu iglesia dice que el canon es una doctrina. Eso te lo acabas de inventar, papá, sé honesto. ¿Sabes por qué te lo acabas de inventar? Porque dices que como no hay una lista infalible en la propia escritura, entonces no puedo creer sola escritura. No, porque yo te dije que mi quehacer teológico no era como tú lo piensas. Yo puedo, por supuesto, apelar a la historia, puedo apelar a la tradición, puedo apelar a los concilios, para mi quehacer teológico que robustece mi magisterio en donde yo decido militar. Lo que estás haciendo básicamente es cometer imprecisiones para llevar el agua a tu molino. Nada más, mira, de verdad te lo pregunto. ¿Puedes probar la infalibilidad papal? ¿Puedes demostrar que tu iglesia enseña que el canon es una doctrina? ¿Puedes demostrar que tu iglesia no le da ese reconocimiento de teofnutos a la escritura que pediste ahorita y que está en 2 Timoteo 16? Todo lo que estás diciendo, Santiago, no lo enseña tu iglesia. Son cosas que tú te inventas. Y por eso ahorita querías que el debate fuera bíblico, porque efectivamente si nos vamos realmente a lo que enseña tu iglesia no enseña lo que tú estás diciendo. No se compromete a estas cosas que dices. 2 minutos 47. Ahí está. Bien. Me extraña de que varias cosas que dije no las abordaste. Te quedaste solamente en el caso de que no es una doctrina. Bien, a ver, yo obviamente no me voy a meter en la teología de los protestantes, ya los protestantes lo tienen que hacer por sí solos, pero no sé cuántos protestantes estarán de acuerdo con la afirmación de Edgar Pacheco de que el canon no es una doctrina. Bueno, doctrina entiéndase por una enseñanza oficial y vinculante. En este caso en materia de fe, ¿no? Estamos hablando de fe cristiana.
si estamos de acuerdo con esa definición de doctrina, enseñanza oficial y vinculante, es enseñanza oficial y vinculante del cristianismo, el canon del Nuevo Testamento, Edgar. Entonces, como el canon del Nuevo Testamento, la lista de 27 libros autoritativos es doctrina, necesariamente vos lo tenés que mostrar con las escrituras. Ahora, ¿no le querés llamar al canon doctrina? Ok, bien. Bueno, hablemos entonces de libros inspirados. ¿Qué te parece? Bien, la afirmación X libro es inspirado por Dios, X libro es inspirado por Dios, eso es doctrina. Para los protestantes eso es doctrina. Bien, mostrame la enseñanza en las escrituras de que estos 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Porque eso es doctrina, a menos que me niegues que la enseñanza, estos documentos son inspirados por Dios, sean doctrina, que eso sea doctrina, a menos que me lo niegues, me lo tenés que demostrar con la Biblia, Edgar. Ahora, ¿por qué me voy al caso del canon? No porque quiero discutir canon en sí, sino porque quiero mostrar las inconsistencias a las que te lleva la doctrina de sola escritura. Este es el resultado de la doctrina de sola escritura, que vos no podés justificar las doctrinas que creés a partir de la presuposición de una tradición de hombre como lo es la sola escritura. Yo le haría caso a Jesucristo cuando dice, no invalidéis el mandato de Dios por tradiciones humanas. La sola escritura es una tradición humana, Titán. 1.49, bien. Y una cosita nada más. Ya toco el tema de la infalibilidad. Dame un ratito de tiempo para sacarle el jugo a este tema. No es que le estoy esquivando. Esta es la cuarta intervención que tenemos y no has hablado de la infalibilidad papal. Y dices que la sola escritura no puede probar doctrinas. Ahora brincamos de la sola escritura como una enseñanza específica sobre el tema a doctrinas, ¿no? O sea, estás brincando de tema y tema, no has tocado la infalibilidad papal. Te voy a corregir nuevamente, porque obviamente ya sé que ya no te comprometiste con la idea de que el canon es una doctrina, porque efectivamente no puedes enseñar eso. Lo quisiste usar como parte de la argumentación para ver si te cascaba, no te cascó y dijiste, bueno, ya no, que no importa si no es doctrina, ¿verdad? No, enséñame un documento, de verdad, Santiago, donde tu iglesia enseñe que el canon es una doctrina. Así como yo te mostré el de Bedburn, que te contradice totalmente, donde dices que no hay evidencia y tu propia iglesia te refuta. Te voy a mostrar que esto que estás diciendo comete una impresión y te la voy a volver a señalar. Hay una diferencia entre contenido y contenedor. El canon es la vara. Estás confundiendo la naturaleza del mensaje con el acto de identificarlo. Eso es lo que estás haciendo. Que el canon sea vinculante no lo convierte en una doctrina de la iglesia. Es vinculante porque es la palabra de Dios. Lo que tenemos que definir es esa palabra de Dios. ¿Esa palabra de Dios es infalible? ¿Sí o no? ¿Hay otra palabra infalible? Eso es lo que está en debate. El canon no. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo ya creemos el canon. Estás trayendo el canon a colación y eso no es parte de la argumentación de tu iglesia para defender la infalibilidad papal. Lo estás trayendo supuestamente para bajarle la nota a la sola escritura, pero yo ya acepto el canon. Es más, te voy a conceder que yo acepto el canon por tu iglesia, para que veas. A ver si puedes avanzar en el tema de la infalibilidad papal. Que uno de los criterios efectivamente por los cuales yo acepto el canon es porque hubo una iglesia en el Census Fidei que lo vinculó. Aparte de otros criterios, es uno de ellos. Te lo voy a conceder. A ver si puedes avanzar un poquito en el asunto de la infalibilidad papal y por favor nos digas ahora si existe evidencia bíblica, histórica, epistemológica para probar la infalibilidad del Papa. Dale. Minuto 52. Ok. Edgar, no me tomes el tiempo. Yo sé, lo que estás tratando de hacer es tratar de mostrarle a la audiencia que yo no quiero hablar de una infalibilidad papal. Exacto, sí señor. Ya voy a eso. Quédate tranquilo que ya voy a eso. Esta es la sexta ronda. Pero pará. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés algún problema con el tiempo? No, pero me parece que para que sea un poco más interactivo. Pero tranquilo, entonces, ya vamos a llegar a eso. Sí, pero es que déjame te digo algo. Otra vez estamos simplemente jugando con tus reglas. Yo quiero que muestres la infalibilidad papal como yo me estoy comprometiendo a responder tus preguntas. Entonces, para yo también interactuar contigo, por favor, háblame de la infalibilidad papal, porque no estamos haciendo un monólogo de tu canal. Habla de la infalibilidad papal. Está bien. Pero no es un monólogo. Simplemente a mí me parece que, a ver, si estamos tratando por cada ronda el tema con 2 minutos, hermano, creo que hay todavía jugo para sacarle al tema. ¿Cuántas rondas más te gustaría antes de que hablemos de la infalibilidad? Dejemos que naturalmente eso se dé. Porque si se da natural, nunca vas a dejar de argumentar y yo necesito hablar de la infalibilidad. Tenés miedo de hablar de la sola escritura, hermanazo. No empieces a chicanar, porque tengo 6 rondas respondiéndote. El que no quiere hablar eres tú. Yo quiero hablar de la infalibilidad y vamos a hablar de la infalibilidad. Pero lo que pasa es que no puedo dejar pasar las falacias e inconsistencias que estás cometiendo para justificar una posición injustificable teológicamente hablando, Titán.
No lo puedo dejar pasar. No te enojes. Dale, no me enojo, dale otra ronda, a ver si ya después de esta ronda ya te animas a hablar de la Pero infalibilidad. tranquilo, tranquilo. Yo tengo tiempo. Por favor, no chicanes con eso de tranquilo. Pero No estamos en tu estoy. canal y yo te estoy respetando, no te estoy faltando el respeto, no te estoy levantando la voz. No es necesario eso de tranquilo y todo eso porque lo voy a malinterpretar. Pero es que estás Nada más te ansioso. estoy diciendo, no, es que tengo 6 rondas ya. Tenemos 40 minutos y no has hablado de la infalibilidad. Por eso, reitero, si tenés algún problema con el tiempo y me decís, che, en media hora me tengo que ir, bueno, es entendible. No tengo ningún problema con el tiempo. Yo creo que para que sea un poco más, yo creo que para que sea un poco más dinámico y la gente pueda realmente sacar provecho de todo esto, anímate a hablar de la infalibilidad del Papa, dale, no nada más hables del canon y de la escritura. Tranquilo, me animo. Lo que pasa es que siento que me estás queriendo desviar el tema porque estás acorralado, amigazo. Estás acorralado. Santiago, mañana vas a tener que salir a dar muchas explicaciones esas cosas de las afirmaciones que estás haciendo. Escúchame, ¿cómo estoy acorralado si van 6 rondas que yo te respondo tus argumentos y tú no has tocado una de la infalibilidad? Pero lo respondes pésimo. Pero te respondo. Ahora, dame la oportunidad de saber si tú respondes pésimo mínimamente. Danos la oportunidad mínimamente de saber si tú vas a responder pésimo o no. Danos esa oportunidad por lo menos de escucharte. Dale con la infalibilidad. Está bien. Tranquilo. Necesito que te quedes un rato tranquilo que lo estábamos manejando bien. Me encantó esa. Pésimo, pero te lo estoy respondiendo. Bueno, entonces, a ver, vos me estás diciendo que la Iglesia Católica no enseña que el canon sea una doctrina. Discúlpame, tengo entendido que la Iglesia Católica enseña desde hace siglos, y muchos siglos más de los que existen los protestantes, el canon de la Biblia, el canon de 73 libros. Canon de la Biblia es una doctrina oficial y vinculante, es una enseñanza oficial y vinculante, bajada desde las más altas esferas de la Iglesia Católica. Vos podés o no estar de acuerdo con eso, pero la Iglesia lo enseña así, de esa manera. Entonces no me podés decir de que no es doctrina para nosotros. Claro que es doctrina. En realidad es doctrina para todo cristiano, Titanazo. Para vos también debería ser doctrina. Ahora, yo me preocuparía si para vos no es doctrina el canon de la Biblia. Y así también la enseñanza a toda esta gente. Yo le quiero decir a los protestantes, nosotros podemos tener todas nuestras diferencias con ustedes, los católicos, pero hermanos, nunca dejen de creer que el canon es una doctrina que hay que creer. Entonces, no me podés demostrar que los libros sean inspirados, no me podés demostrar que los libros sean inspirados por la Biblia, no me podés demostrar que el canon es palabra de Dios por la Biblia. No me podés demostrar la sola escritura por la Biblia. En realidad, vos decís ser sola escritura, pero no demostrás nada con la Biblia. Así cualquiera es sola escritura, Titanazo. El único texto, pasaje bíblico que escuché fue el de 1 de Timoteo 3:16, que en ningún momento, y si quieren lo podemos poner en pantalla si vos querés, en ningún momento enseña ni de forma explícita ni implícita que la Sagrada Escritura, canon, sea la única autoridad infalible. En ningún momento lo enseña. Eso te lo estás sacando vos de la galera, amigazo. ¿Hasta ahí? Sí. Sí, no me responde a esto, ya pasamos la infalibilidad, no tengo problema. Venga. Otra vez, te voy a responder esto por última vez porque te lo he respondido. Esta es la 7ª ronda, si no estoy mal. Estás confundiendo un presupuesto epistémico con una doctrina sustantiva. Una doctrina es la que fundamenta una enseñanza. Ejemplo, la Trinidad es una doctrina. El canon es la identificación de la fuente de esas doctrinas. ¿Ves? Tienes una imprecisión. Y me dices, la iglesia siempre ha creído, bien, dame un documento donde tu iglesia enseñe que es doctrina. Luego me dices que no te he probado con la sola escritura que solo la Biblia es infalible, pero es que te lo mostré. Incluso tu iglesia cree que 2 de Timoteo 3:16 es singular y solo aplicado a la escritura. Entonces la carga de la prueba ya no cae sobre mí porque efectivamente ya tengo incluso el recurso de tu iglesia que enseña que Theopneustos es solo aplicable a la escritura. Y Theopneustos habla de la inspiración divina. Debido a esa inspiración divina que tenían los apóstoles, cuando escribieron nos dejaron oráculos infalibles e inerrantes. Entonces, si tú quieres utilizar Theopneustos para el Papa, dilo. Habla de la infalibilidad del Papa, pero que sí, efectivamente, 2 de Timoteo es un solo texto. Tu iglesia lo toma como Pax Legomena porque sabe justamente el impacto que tiene 2 de Timoteo 3:16. Y en el Dei Verbum, que es un documento de uno de tus papas, Ratzinger, se enseña efectivamente la infalibilidad de las escrituras que tú y yo, Eugenio, ya creemos.
Tú y yo ya creemos la infalibilidad de las escrituras. Dices que no te lo pruebo. Tú y yo ya lo creemos. Lo que tenemos que batir es si solo las escrituras son infalibles o si hay otra fuente infalible. El problema de fondo es que las escrituras se arrogan una pretensión. Dicen ser teofnustos. O sea, esa infalibilidad, esa inspiración, esa infalibilidad que se nos comunica, se nos da por orden de la omnisciencia divina, que no puede errar. Entonces, si tú vas a hablar de la infalibilidad del Papa, por favor, muéstrala, muestra de qué forma, porque no me refuta nada, o sea, ya sabemos todo ese tipo de cosas. Nada más muéstrala, intenta intenta de verdad en esta ronda hablar aunque sea un poquito de cómo se hace infalibilidad papal. Dale, 1 minuto 22, mira. Bien, ¿no necesitas más tiempo? No, con eso tengo. Okay. No me has contestado nada, es la realidad. Bien, vos me decís que el canon es la identificación de libros. Chocolate por la noticia, Titán. Se los identifica y se los señala de qué manera. La identificación de los libros que forman parte del canon es el señalamiento de que esos libros no son libros comunes, sino que son libros inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el canon, la doctrina del canon, lo que indica es que este conjunto de libros es distinto a cualquier otro libro que pueda llegar a existir en la historia de la humanidad, porque este conjunto de libros particularmente ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Eso es doctrina, amigazo. Y esa doctrina que vos crees y tus seguidores creen, dado que es doctrina cristiana, necesariamente tiene que ser bajo tu marco epistémico, bajo tu quehacer teológico, bajo tu presupuesto falso, sola escritura, debe ser demostrado con la Biblia, y no lo podés hacer. Vos decís, tú y yo ya creemos que la Biblia es infalible, entonces no tenemos que discutir esto. No desvíes la conversación, amigazo. Claro, vos y yo creemos que la Biblia es infalible, ahora no la misma Biblia. Nosotros tenemos 73 libros, acordate. Entonces, vos y yo ya creemos, al menos en el marco del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, vos y yo creemos que estos libros son infalibles. Claro que sí. Lo que estamos discutiendo es cuál es la razón por la que lo creemos. Lo tuyo no es fe, lo tuyo es superstición, porque sí. La única respuesta que vos podés llegar a dar es porque sí. En cambio, en la Iglesia Católica no se da la respuesta porque sí, se justifica la respuesta. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos discutiendo no es si la Biblia es infalible. Claro, los dos estamos de acuerdo, o al menos en el Nuevo Testamento. Lo que estamos discutiendo es cuál es la razón por la que creemos que estos libros son inspirados por el Espíritu Santo. Y por último, Edgar, no sé si cometiste un error o qué. Vos decís de que los apóstoles fueron inspirados cuando escribieron. Eso lo dijiste hace minutos nada más, si no me equivoco. ¿Dijiste así? Sí, mencioné que la característica esencial de los apóstoles es que eran inspirados, no infalibles. Claro, pero vos, te lo pregunto para no sacarte de contexto y malinterpretarte. Vos hace 2 minutos atrás dijiste que los apóstoles fueron inspirados cuando escribieron. Cuando recibieron la enseñanza, la dejaron por escrito o la enseñaron oralmente. Efectivamente, fueron inspirados. Ok, o sea que fueron inspirados tanto en la enseñanza oral como en la escrita. Sin duda. Ok, y estas dos vías eran infalibles. Sin duda. O sea que los apóstoles no eran sola escritura. Ese es el problema. ¿Qué entiendes por sola escritura? ¿Lo ves? Por eso te dije al principio. Ok. Traes un chile sola con queso en tu cabeza. No, ya se te acabó el tiempo. Pará, ¿qué entiendes por sola escritura? Me dejás solamente remitirme al principio. Los dos estuvimos de acuerdo con que sola escritura es que la única autoridad infalible es la Sagrada Escritura. Esa es la definición que ambos manejamos. Cierra esa. Eso 2 minutos. no creían los apóstoles. Cierra. Y este es un problema justamente cuando debatimos con católicos que no entienden justamente qué es sola escritura. Hay por lo menos 8 definiciones de tradición en la iglesia primitiva, recopiladas por Martin Chemnitz, uno de los más grandes eruditos. De estas 8 tradiciones, 7 están perfectamente en consonancia con sola escritura. Es decir, la transmisión se transmite por 2 vías, de forma oral y de forma escrita. Mientras los apóstoles están vivos, transmiten, por supuesto, de forma oral y a veces lo dejan escrito. Lo que tienes que probar es que esta transmisión oral es ajena a la sola escritura o es contraria a la sola escritura.
Eso es lo que no puedes probar. Yo no voy a negar que había una tradición oral porque la había. Mientras los apóstoles estaban vivos, transmitían oralmente justamente los oráculos divinos. Algunas veces los dejaban escritos, algunas veces los enseñaban de forma oral. No hay ningún problema. Sola Escritura no se opone a eso. Literalmente estás debatiendo, no sé con qué rayos que entiendes por sola Escritura. Lo que tienes que probar ahora, efectivamente, es que esta tradición oral fue recibida, se puede tutelar, la podemos encontrar y llegamos a la infalibilidad papal. ¿Puedes hacerlo? Mira, esta es la 9ª ronda. No, estamos 2.500 personas, no sé si de verdad la gente se está dando cuenta, no quieres hablar de la infalibilidad papal. Es la 9ª ronda. 9ª ronda. Infalibilidad papal. Inténtalo una vez, 9 rondas. Te voy a dar una oportunidad más. Intenta hablar, por favor, de la sola Escritura. Ahora, te estoy concediendo demasiado. Te estoy concediendo que había una tradición oral, que no tengo ningún problema con ella. Esa tradición oral que es la paraidosis tiene que ser recepcionada. Alguien la tiene que haber recibido. Y si tú dices, por ejemplo, que dogmas como la Inmaculada Concepción, el Purgatorio, la Asunción de María y la infalibilidad papal, que como dice Pastor Eternus, estaba desde siempre en la iglesia, ¿me la podés mostrar, chabón? ¿Me podrás mostrar esa paraidosis de la infalibilidad papal? ¿Podremos rastrearla? ¿Será que te comprometes por lo menos una ronda a hablar de esa recepción de esa tradición para que podamos seguir en el diálogo? Dale, te doy otra oportunidad. Bien, buenísimo. Tranquilo que ya voy a hablar de la infalibilidad papal, pero esto está demasiado jugoso. Lo que estoy teniendo acá con vos no me puedo ir de acá, te pido perdón. Vos, primero acabaste de reconocer. Recordemos la definición de sola Escritura. Definición de sola Escritura es que la única autoridad infalible es la Sagrada Escritura. Ahora, vos me decís que es infalible porque es el resultado de la inspiración. Bien, pero al principio, cuando los apóstoles predicaban, vos me decís que hay 2 vías que comunican la revelación de forma inspirada: la Escritura y la tradición. Estas 2 vías son infalibles porque son el resultado de la inspiración. Por ende, los apóstoles no eran sola Escritura. Es una conclusión de kindergarten. ¿Está bien? Creo que eso ya quedó demostrado. Por otro lado, vos me decís, vos tenés que demostrarme que esto es ajeno o contrario a la sola Escritura. Claro, por definición. Si vos reconoces que los apóstoles y la iglesia primitiva creían que había 2 vías que comunicaban de forma infalible el Evangelio de Jesucristo, esto es contrario a la definición que manejás de sola Escritura, que únicamente la Escritura es autoridad infalible. Ya está, o sea, más no puedo agregar, me lo concediste absolutamente todo. Si querés ahora paso a la infalibilidad papal porque me parece que esto ya ¿Te está respondo muerto esto de tu lado. rápidamente y pasamos a la infalibilidad papal? ¿Te lo respondo? Ok. Bien, te Bueno, dije que había... lo que quiera. Sí, va. Te dije que había 2 vías, no 2 fuentes de verdad. ¿Ves cómo escuchas lo que tú quieres oír? 2 vías no son 2 fuentes de verdad, que es lo que enseña tu iglesia, que hay 2 fuentes de verdad. ¿Lo ves? ¿Por qué no entiendes qué es sola Escritura, Shori? No sabes qué es sola Escritura. Te imaginas cosas en tu cabeza sobre sola Escritura. Ningún protestante serio te va a decir que no hay 2 fuentes en las que se transmitía, porque los apóstoles estaban vivos, es puro sentido común. Lo que tendrías que mostrar es que si esa otra fuente por la cual se transmitió el mismo mensaje, se transmitió por vía oral y se transmitió por vía escrita, esa otra fuente oral podemos rastrearla para concluir en la infalibilidad papal. Eso es lo que no puedes probar. Lo que yo sí puedo probar es que efectivamente tanto los apóstoles como los discípulos de los apóstoles llamaron a estas 2 fuentes la regula fidei, o la analogía de la fe. Y esta analogía de la fe es lo que tenemos por escrito y que no irrumpe de ninguna forma con lo que también se transmitió oralmente. Entonces, si tú dices que sí, que hay otro tipo de verdad que se transmitió oralmente como la infalibilidad papal, pruébalo, papá. Es muy fácil, pruébalo. O sea, acá de decir que ya debatiste, que estás ganando. Yo no tengo necesidad de hacer eso porque efectivamente no conoces el tema, no lo dominas, no eres bueno en él. Escucha bien, 2 fuentes de revelación, no 2 fuentes de verdad. Es decir, 2 fuentes perdón, de transmisión, no 2 fuentes de verdad, preciso. 2 fuentes de transmisión, no 2 fuentes de verdad. La Iglesia Católica actualmente ni siquiera cree esto. Ella cree que el magisterio es vivo y puede enseñar doctrinas que no estaban en la tradición, como es el caso de la Asunción de María. Entonces, necesito que pruebes eso, necesito que te comprometas. Ya dejaste claro que no entiendes sola Escritura y piensas que estás dando grandes argumentos. No lo entiendes, no sabes lo que es la regula fide ni la analogía de la fe. Será 10ª ronda. Te voy a dar la oportunidad ahora sí. Infalibilidad papal, pruébala, papá, dale. Ok. Que digas que no entiendo lo que es sola Escritura no quiere decir que no lo entiendo. Estoy manejando la misma definición y estoy usando lógica básica. Que vos quieras negar lo que es lógico ya es una cuestión no del intelecto. Tu problema no está acá, porque sos un tipo inteligente. Tu problema no está acá, tu problema está acá, en el corazón. Dale. Está cerrado.
Entonces, por eso es que estás rechazando lo que es evidente a cualquier persona intelectualmente honesta. Yendo para el caso de la infalibilidad papal. Venga, para llegar gracias. Dale. Me vas a ya tengo una hora, papá. Ya estaba esperando el tema. Una hora, dale. ¿Me vas a interrumpir o me vas a dejar? No, te voy a dejar, dale. Ok. No te pongas nervioso, Edgar. Ya no pudiste demostrar la sola escritura. Tranquilo, en esta te va a ir mejor. Te voy a dejar ese minuto más. Y no, sí, si me interrumpiste. Te interrumpí, sí, te voy a dar otro. Dale. Bueno, ponelo a cero, dale. Está en cero. Dale. ¿Estás tomando algo? Yo me estoy tomando una agüita. Un cafecito para disfrutar acá. La papeada. Está bien. Está en cero. ¿Cómo la papeada? No seas malo, tampoco me está yendo tan mal, che. Cerito, dale. Pensé que te iba a ser más fácil, mirá. Pensé que te iba a ser más fácil, ¿viste? Como que, viste que vos decías que yo era tu puchín o algo por el estilo, lo tenés que demostrar, papi, porque hasta ahora... Bueno, vamos al caso de la infalibilidad papal. Bien, el caso de la infalibilidad papal no es algo que podamos demostrar inmediatamente, sino que primero lo que tenemos que discutir es el caso de la infalibilidad de la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo, no? Por una cuestión de orden lógico, nada más. Entonces, primero tenemos que discutir el caso de la infalibilidad de la Iglesia. Bien, la Iglesia es infalible y debe serlo. Debe serlo por las promesas de Cristo, debe serlo, necesariamente. O sea, por eso es que yo quiero discutir dentro del marco bíblico, porque me parece que a un protestante lo más seguro que le podés llegar a presentar es la Biblia. Entonces, por eso me quiero quedar dentro del marco bíblico. La Iglesia necesariamente debe ser infalible, porque si no, no puede cumplir las promesas de Cristo. Bien, ¿qué promesa? Por dar un ejemplo. Cristo dice en Mateo capítulo 16, verso 18 en adelante, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la Iglesia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere decir es que la Iglesia no será destruida, ¿está bien? Que por más que todo ataque pueda llegar a recibir de afuera, de adentro y demás, la Iglesia de Cristo, la Iglesia que Cristo está fundando, no será destruida. Bien, ¿cuál sería una forma por medio de la cual podría llegar a ser destruida? Bueno, si se corrompe doctrinalmente hablando. Si se corrompiera doctrinalmente hablando, evidentemente esta promesa de Cristo no se cumpliría. Dado que nosotros creemos que Cristo es Dios y sus promesas necesariamente deben cumplirse, sabemos de que esto no puede ocurrir. No puede ocurrir porque Cristo cuando venga va a encontrar una iglesia fiel, un remanente fiel. Independientemente de la discusión escatológica que podamos llegar a tener en medio, Cristo regresa y haya una iglesia, un remanente que es fiel. Este remanente fiel quiere decir fiel a su palabra, fiel a sus enseñanzas, fiel a su doctrina. Por ende, se sigue de que la iglesia debe ser infalible, independientemente de sus integrantes que en el camino se pueden perder, en el camino se pueden corromper, etcétera, etcétera. Bueno, de la infalibilidad papal definitivamente no traes ganas de hablar, ¿verdad? Estás hablando de cualquier cosa. Ahora voy, vamos pero bueno, paso. Ahí te voy a refutar eso. Mira, Santiago, la iglesia no nació en Mateo 16, 18, ni nació en Hechos capítulos. La iglesia existe desde siempre. En el plan perfecto de Dios, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, tu iglesia es un tanto pactual, no es dispensacionalista. La iglesia no nace en Mateo 16, 18. ¿A qué me refiero con esto? Que en el Nuevo Testamento sea el culmen de la iglesia. Entonces, si la iglesia existe desde siempre, como dice Pablo, que todos fuimos bautizados bajo la nube, también los israelitas, y como dice Esteban, que la iglesia estaba también ya en la época de Moisés. La pregunta es, ¿esa iglesia necesitó de un papa infalible para perseverar? ¿O quién la perseveró en el pasado? ¿Quién preservó a Elías? ¿Quién preservó a Abraham? ¿Quién preservó a los judíos o a la descendencia justamente donde vendría el Mesías? ¿Se requería un papa infalible? ¿Se requería un magisterio infalible? ¿Quién preservó a toda esta iglesia? ¿O será que la iglesia apenas va a ser preservada justamente cuando aparezca el papa? No, si hablamos de la indefectibilidad de la iglesia, tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo, que es justamente el título que se le da en el Nuevo Testamento al confortador y vicario. El vicario es el que cumple con creces, por eso en Juan capítulo 2, versículo 20 se dice que nosotros tenemos la unción del Santo y por tanto no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe las cosas porque la unción permanece en nosotros. Esa unción del Santo que descansaba en los sacerdotes, que descansaba en los profetas y que descansaba en los reyes, permanece en el creyente. Por lo tanto, todos aquellos creyentes que creemos en Jesucristo como Salvador, que murió, fue sepultado y resucitó, tenemos la promesa de que no veremos la muerte porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Iglesia entonces no es iglesia católico-romana. Iglesia es todo el conjunto de fieles de todo pueblo, lengua y nación que efectivamente han confesado a Cristo desde su corazón y lo siguen. Y en este caso, otra vez, si hay iglesias que se corrompen, por lo cual no podrías hablar de la iglesia católico-romana porque tenemos a las 7 iglesias de Apocalipsis, de las cuales 5 ya se corrompieron. Y tenemos, por ejemplo, la iglesia romana con una advertencia: no te jactes en tu soberbia porque tú puedes ser desgajado, dice Pablo a los romanos. Entonces lo que estás haciendo acá es hablar de la indefectibilidad de la iglesia. Ok, te lo voy a conceder. Yo creo en la indefectibilidad de la iglesia. Confesión belga, capítulo 27, Confesión belga, capítulo 21.
28, creo que hay una iglesia que no va a apostatar, creo que hay un remanente escogidos que van a permanecer por obra del Espíritu Santo. Entonces, intenta, por favor, hablarme de la infalibilidad del Papa, que es el tema. Dale. Bien, buenísimo. Vos me decís, la iglesia no nace en Mateo capítulo 16. Bueno, entiéndase, iglesia es asamblea. Estamos de acuerdo, ¿verdad? La asamblea cristiana con doctrina cristiana, seguidora de Cristo, ¿cuándo comienza a existir en el tiempo? En la línea de tiempo, ¿cuándo comienza a existir esta asamblea? Esta asamblea, este conjunto de creyentes en el Mesías que confiesan la muerte y resurrección de Jesucristo, que confiesan el bautismo para salvación, que creen en la Eucaristía. ¿Cuándo está esta asamblea cristiana según la doctrina de Cristo comunicada por los apóstoles? ¿Cuándo comienza a existir? Es simplemente googlear. Vas a ver de que comienza a existir con Jesús de Nazaret. ¿Está bien? Entonces a eso me refiero. Claro que en otro sentido, asamblea también podemos encontrarla en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Trata de no cometer falacias empleando términos ambiguos. Trata de no hacerlo. Porque cuando yo me refiero a iglesia, me refiero particularmente a esa asamblea cristiana que guarda los mandamientos de Cristo, la doctrina cristiana. ¿Está bien? Esa, claro, comenzó a existir. Comienza a existir a partir del siglo I, a partir de Cristo. Cristo es aquel que le da la doctrina para la salvación a los apóstoles para que estos la comuniquen y funden iglesias en sus viajes misioneros. Bueno, vos me decís, bueno, y entonces en el Antiguo Testamento, ¿quién preservó a Elías? ¿Quién preservó a los judíos y demás? Bueno, el tema es, ¿qué querés decir con preservar? Nuevamente estás utilizando una falacia de términos ambiguos, porque el preservar, el que hayan habido personas fieles, no necesariamente quiere decir lo mismo que nosotros afirmamos respecto a la iglesia en cuanto a la infalibilidad. ¿Está bien? Ahora, vos me decís, ¿se requería un papa? Se requiere siempre a Dios, Titán. Los católicos requerimos a Dios. A Dios requerimos. Para que la iglesia sea preservada, para que la iglesia no sea destruida, para que la iglesia sea infalible, se requiere a Dios. Claro, Dios usa ciertos instrumentos y en este caso, bíblicamente, es el Papa. No, bueno, cometes unas impresiones terribles y te las voy a demostrar. No, la iglesia no nace en el Nuevo Testamento, Santiago, y eso tu iglesia no lo cree tampoco. En Hechos capítulo 7:38, Esteban incluso llama iglesia a la asamblea que dirigía Moisés. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y recibió palabras vivas para dárnoslas. Es decir, tú me vas a decir que Abraham no fue parte de la iglesia. Abraham fue parte de la iglesia. Y entonces, ¿quién preservó a Abraham? ¿Quién preservó a Elías, que fue parte de la iglesia? ¿Quién preservó a todos aquellos judíos que no cayeron en el desierto, que eran parte de la iglesia? ¿Quién preservó a Esteban, que no era en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento lo que tenemos es la culminación de la iglesia. Eso es lo que enseña tu propia iglesia. Entonces estás otra vez cometiendo imprecisiones terribles que tu iglesia no enseña. Dejemos claro en eso. ¿Y por qué te traigo esto a colación? Porque si la iglesia no nace en el Nuevo Testamento, efectivamente la iglesia ha sido preservada siempre sin la necesidad de un papa. Y en Romanos capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, dice que los judíos preservaron los oráculos divinos, no necesitaban de un magisterio infalible. ¿Por qué? Porque estaban preservados por Dios. Dios preserva a sus escogidos. Ahora dices, no, hay una falacia de términos ambiguos. ¿Qué falacia de términos ambiguos? Si literalmente se utiliza esa palabra. Dios se reserva 7,000 rodillas justamente para que su iglesia no apostate. Dios se reserva un pueblo de buenas obras. ¿Cómo que una falacia de ¿no conoces la Biblia o qué pasa? Dios siempre se ha reservado un remanente. Ahora, si hay un remanente, ¿ese remanente dónde está? Esa es la pregunta. Porque la Biblia utiliza más de 30 veces la palabra remanente respecto a la iglesia. De todo pueblo, lengua y nación, no geográficamente ubicada, sino universal, que es una descripción de la naturaleza de la iglesia católica. Entonces, cuando hables de la iglesia, yo lo concuerdo, porque yo creo en la indefectibilidad de la iglesia. Lo que yo no creo es en la infalibilidad de tu papa, que es lo que no puedes hablar. Tienes 11 rondas y no has hablado de la infalibilidad del papa. Ahora me saliste con la infalibilidad de la iglesia, que no es un término correcto porque Jesucristo no promete infalibilidad a la iglesia, sino indefectibilidad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades tienen que ver justamente con la muerte. En 1 Corintios se habla justamente que otros también resucitaremos como Jesucristo resucitó, porque efectivamente Jesucristo venció a la muerte. Esa es la promesa. En Mateo 6:18 no se habla de infalibilidades papales. Se habla de que nosotros, los que creemos en Cristo, no veremos muerte porque hemos pasado de muerte a vida. Y entonces nosotros, como dice 1 Corintios también, resucitaremos junto con Él. Y si llevamos la imagen de Adán, llevaremos la imagen de Cristo. Entonces, estás diciendo un resto de cosas, muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el tema. Todos nosotros estamos obligados, sean ortodoxos, sean coptos, sean católicos, sean cristianos, todos estamos obligados a creer en la indefectibilidad de la iglesia, de que todos tendremos cuerpos resucitados, todos tendremos cuerpos glorificados y seremos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué rayos tiene que ver esto con la infalibilidad del Papa? Doceava ronda, a ver si ya te animas a hablar de la infalibilidad del Papa, dale. Ya te está yendo muy mal, ya saliste del tema que domina según tú, ya te está yendo muy mal, dale. Ok, bien, buenísimo. Bueno, deja que la gente opine, tranquilo.
Nuevamente me decís sin la necesidad de un papa. Reitero, nadie está diciendo que la única manera en la que Dios puede preservar es por medio de un papa. Nadie está diciendo eso. Dios ha elegido esta vía y ha asignado a un pastor para esta labor. Nosotros tenemos que aceptar lo establecido por Dios. Nadie está diciendo que si Dios no lo hacía de esta manera, Dios no lo puede hacer. No, no, no. Entonces la palabra necesidad ahí está de más. Ahora, Dios sí ha elegido esta vía y es bíblico y está Pedro en ese lugar. En la Biblia, Pedro es el Papa. Las características papales las encontramos en Pedro. Si querés lo discutimos, no tengo problema. Por otro lado me decís, bueno, pero apelando a Mateo capítulo 16, decís, las puertas del Hades se refiere obviamente a las puertas de la muerte, entonces no crees en la infalibilidad, sino en la indefectibilidad. A mí me parece que es más que nada lo que manejás es un juego de palabras, porque, a ver, ¿qué es lo que da vida? ¿O quién da vida? Cristo da vida. Bien, pero Cristo da vida, vos me vas a decir, a aquel que cree en el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? A aquel que cree en el Evangelio, Cristo le da vida. Bien, ¿qué pasa si se corrompe el Evangelio en la iglesia? ¿Qué pasa si se corrompe el Evangelio comunicado por la iglesia? Las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la gente no puede creer en el verdadero Evangelio, que da vida. Cristo da vida por medio de la fe en el Evangelio. Entonces, Titán, o sea, es sencillo, no niegues lo obvio. Por otro lado, el tema del Papa. Bueno, Pedro es el primer Papa. Si querés lo discutimos con Biblia abierta. No tengo problema. Ahora, dado que la Iglesia, entonces, para concluir, dado que la Iglesia, evidentemente, es infalible, porque es columna y baluarte de verdad, lo enseña la Biblia, cierro en 10 segundos. ¿Te parece? Dale. Dado que la Iglesia es infalible, necesariamente sus autoridades deben participar de esta infalibilidad, porque son aquellos que comunican oficialmente y de forma vinculante la doctrina cristiana que debe creer todo cristiano para salvación de las almas. Y dado que hay un pastor universal de la Iglesia, designado por Cristo, este necesariamente debe participar de ese don de Dios. ¿Ves que ya íbamos a llegar hasta acá? 2 minutos 9, dale, voy a poner mi tiempo. Dame un momento, espera, que se me trabó esta cosa. Ahí está, mira, estoy desde cero. Ok. Mira, dices varias cosas otra vez que no se siguen. La única manera ya no es la infalibilidad del Papa para sostener la iglesia. Bueno, qué bueno que lo reconociste, ¿no? Sí que hay otra manera, por lo menos en el Antiguo Testamento reconoces que no había Papa y Dios preservó a su iglesia sin ningún problema. ¿Verdad que sí? Acéptalo. En el Antiguo Testamento, que es tanto más iglesia que la del Nuevo Testamento, porque no son una separación, las dos son iglesia, tenemos a la iglesia preservada sin el Papa infalible. Entonces, acá lo único que haces es una cuestión ad hoc. Metes al Papa justamente porque ya crees en el Papa. No es que lo estás demostrando. Mateo 16:18 ni por asomo habla de la infalibilidad. Mateo 16:18 hablas de las puertas del Hades. La palabra infalibilidad no está ahí, la estás suponiendo, infiriendo porque no está en el texto. Y dijiste que tú te ibas a remitir a la Biblia al principio. Pero yo quiero que me muestres desde qué metodología estás diciendo que ahí se encuentra la infalibilidad. ¿Histórico-crítica? ¿Histórico-gramatical? ¿Filológica? ¿Estás haciendo una sintaxis? ¿Un análisis morfosintáctico? ¿Cómo es que concluiste que Mateo 16:8 habla de la infalibilidad papal? No habla de la infalibilidad papal, habla de las puertas del Hades que efectivamente la iglesia no puede pasar sobre ellas. Ahora, fíjate la cosa que acabas de decir porque aquí te mataste totalmente. Dices que ¿qué pasa si se corrompe el evangelio? Primero definamos evangelio porque Pablo lo tiene muy claro y el evangelio está definido en 1 Corintios capítulo 15. Y el evangelio consiste en creer la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 3, que si yo creo este evangelio soy salvo. Así que vamos a ver quién corrompió el evangelio para saber si es cierto que tu iglesia está protegida. Porque resulta que en Pastor Eternus, que es la definición que da tu iglesia junto con Satis Cognitum de la definición de la infalibilidad papal, se dice que se tiene que creer en la infalibilidad papal para ser salvo. Entonces, ¿quién corrompió el evangelio si estás introduciendo otro elemento al propio evangelio para la salvación? Si Pablo dice que yo debo creer en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que es la regula fide o la analogía de la fe, y tú dices que también tengo que creer en el Papa, quien corrompió el evangelio eres tú. Entonces aquí tienes otro elemento histórico que efectivamente no se sigue de las propias escrituras. Me citas Mateo 16:18, me dices que tenemos que tener cuidado de que no se corrompa el evangelio, pero resulta que la infalibilidad papal es una corrupción del evangelio, porque Pablo ni por asomo dice que yo tengo que creer que Pedro es infalible para ser salvo. Eso te lo estás inventando y eso es una corrupción, lo cual arrastra el anatema de Gálatas capítulo 1 de que si nosotros añadimos o quitamos al evangelio, somos anátema. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Incluso si nosotros lo hacemos. Bueno, pues tu iglesia lo está haciendo efectivamente. Entonces yo te voy a preguntar dos cosas. Primero, define evangelio, porque Pablo lo define en 1 Corintios 1:3. Y dime, ¿es necesario creer en la infalibilidad del Papa para ser salvo? Y ahí se te acabó el debate. Dale, 2 minutos 16 porque te tomaste 10 segundos más.
Sí, no hay problema. Yo no tengo problema, Edgar. Bueno, no sabía que estaba hablando con un soloísta bíblico de esta manera tan voraz. Me decís, la palabra infalibilidad no está en el texto de Mateo capítulo 16. No sabía que necesitabas la palabra textual para justificar una determinada doctrina. Honestamente, Edgar, ahora, si necesitas la palabra, decime en dónde en la Biblia dice la palabra Trinidad. Porque, o sea, no sabía, Edgar, que necesitabas que diga la palabra explícita para justificar la creencia en algo. Tal la vía de la inferencia, Titán, y la teología muchas veces se justifica a partir de inferencias. El caso de la Trinidad. Entonces, no sabía que necesitabas la palabra en Mateo 16, infalibilidad del Papa en este caso. Recordad que cuando cité Mateo capítulo 16, no tenía como objetivo hablar de la infalibilidad del Papa. Yo dije, primero tengo que construir el caso de la infalibilidad de la Iglesia para luego demostrarte el caso de la infalibilidad papal. ¿Te acordás que yo seguí esa línea lógica? Bueno, mi argumento pretende mostrar la necesidad de la infalibilidad de la Iglesia a partir de este pasaje. Perdón, ¿podés poner pausa un segundo? Es porque hay alguien que está entrando en casa, entonces porque si no los perros van a ponerse locos. Dale, sin miedo, dale, ve, checa. Dame un segundo nada más. Lo pongo en mute por los perros nada más. Listo, perdón. Entonces retomo. Cuando cito Mateo capítulo 16, mi intención no es justificar la infalibilidad papal. Me perdiste ahí el hilo lógico que estoy tratando de plantearte pacientemente. Estoy hablando de la infalibilidad de la Iglesia, como consecuencia lógica de la promesa de Cristo. Cristo dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la Iglesia. Si la Iglesia se corrompe doctrinalmente de manera formal y enseña de forma vinculante oficialmente doctrina errónea, no comunicada por Cristo, esa doctrina no puede llevar gente a la salvación, no puede salvar almas, ¿se entiende? Entonces necesariamente tiene que ser infalible. Por último, vos decís, citando a Pablo, que para ser salvo hay que creer en el Evangelio. Y decide que Pablo describe que creer en el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Vos crees esto de forma explícita, Edgar? ¿Lo único que hay que creer para ser salvo es en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo tal y como me lo planteaste? Porque si es así, mi pregunta es la siguiente, Edgar. ¿Vos pensás que los unicitarios son salvos? ¿Quienes niegan la deidad de Cristo son salvos? Porque si lo único que hay que creer es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿dónde está la doctrina de la deidad de Cristo? ¿Dónde está la doctrina de la Santísima Trinidad? Hay muchas doctrinas que quedan afuera. ¿Dónde está la doctrina de la Sagrada Escritura que necesariamente comunica de forma única e infalible, según vos, el Evangelio que tenemos que creer para salvación? Entonces, si vamos a pretender que todo esto esté explicitado en la Escritura, y hermanazo, nada, me parece que tenés grandes problemas. Ok. De verdad, te voy a decir algo. Perdón, ¿estás saturando mi micrófono? Yo lo escucho bien, no sé. Ok, listo, no dije nada, dale. Santi, necesitas un catecumenado urgente, pero te voy a responder aquí punto por punto. Mira, primero me exigiste acá que te hablara solamente la Biblia. Ahora te cito la Biblia y te hago un análisis del texto de Mateo 6:18 y me llamas soloísta. Qué conveniente, ¿no? ¿Quién te entiende? Al principio me exiges que use la Biblia, ahora que uso la Biblia y te digo que en Mateo 6:18, desde cualquier hermenéutica, histórico-crítica, histórico-gramatical y cualquier metodología, no está la infalibilidad papal. Me dices que si soy un soloísta bíblico, que te digo, ¿verdad? Es muy conveniente, no te das cuenta de lo que estoy diciendo. Ahora, yo no estoy en contra de las inferencias, Santiago. Estoy en contra de las malas inferencias. Lo que tú cometes aquí se llama una falacia de salto categórico. En lógica, para que una inferencia sea válida, la conclusión debe estar contenida en las premisas. Pero es que en Mateo 6:18 no está contenida la infalibilidad papal. Te voy a poner un ejemplo. Premisa A. Cristo promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Premisa B. La iglesia perdurará en el tiempo. Indefectibilidad, que es lo que yo sostengo. Conclusión errónea, por lo tanto el Papa es infalible. ¿Ves? Esa es una mala inferencia, es un salto categórico. Pasas de la iglesia al Papa sin demostrarlo. Entonces no estoy en contra de tus inferencias, estoy en contra de esas malas inferencias que estás haciendo que nadie te las va a tomar en serio. Si vas a una universidad, tan estás loco, esa forma no se razona. Ahora,
Me citas la Trinidad, dices que la Trinidad no está explícita. Bueno, es que esto es de primaria, ¿no? La Trinidad no es un símil de la infalibilidad papal, Santiago. La Trinidad la encuentras efectivamente en los textos de forma implícita y explícita. Encuentras la deidad de Jesucristo, encuentras la deidad del Padre, encuentras la deidad del Espíritu Santo. Lo que tienes es una conceptualización en los concilios que viene previa del trabajo de los padres de la Iglesia. Entonces tienes tres elementos. Tienes el elemento de los padres de la Iglesia trabajando sobre la interpretación de esos textos, tienes a los propios textos hablando justamente de estos elementos y tienes un concilio que sentencia esta verdad. En la infalibilidad papal no tienes padres de la Iglesia. No me has dado ni un solo padre de la Iglesia que hable de la infalibilidad papal. No tienes textos que hablen de la infalibilidad papal y no tienes concilio, genio, porque la infalibilidad papal se definió en un concilio local, creando un cisma con los veterocatólicos. Entonces no utilices a la Trinidad porque no es un símil de la infalibilidad papal, de verdad, es un malísimo argumento. Luego dices que si el Evangelio contiene, por ejemplo, la deidad de Jesucristo. Sí, este es el Evangelio de Jesucristo. La palabra Jesucristo tiene la inferencia de que Cristo es la deidad. Cuando se habla de Cristo, los judíos entendían muy bien que se estaba igualando a Dios. Entonces sí, ahí está ya implícita la deidad de Jesucristo. Y cuando hablamos del Evangelio, por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección, lo podemos concatenar efectivamente con el Padre levantando al Hijo y tenemos entonces ahora la concatenación de la Trinidad ontológica. ¿Lo ves? Todo está en el Evangelio. Y me dices, si es así, entonces los unicitarios son salvos, pues también creen eso. No, los unicitarios no creen eso. Los unicitarios niegan la regla de fe, que es justamente la interpretación correcta de ese Evangelio, donde se requiere que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo sean personas diferentes. ¿Ves? Es de básico, es de primaria todo esto. No, los unicitarios son una secta. De hecho, tu iglesia los considera secta, al igual que los mormones. A nosotros no nos considera secta porque nosotros sí creemos el Evangelio, estamos adheridos por el bautismo a la fe. Entonces, todas las cosas que dices, todas las cosas que vas armando sobre la marcha son muy malos argumentos. No dominas la exégesis, no conoces la historia, no te comprometes con los argumentos de tu propia iglesia, citas mal a ciertas cosas de tu iglesia que tu iglesia no cree. Y cuando llegas a citar la Biblia, haces unos saltos categóricos impresionantes, unos saltos ahí epistémicos impresionantes, y por eso entiendo que no querías hablar de la infalibilidad papal, porque no hay forma de probarla. Pero bueno, te voy a tomar la palabra, Santiago, y aquí cierro este punto. Vamos a suponer que la infalibilidad papal es un símil de la Trinidad. Entonces yo quiero que me demuestres efectivamente los criterios para que nos llevaran a nosotros a creer en la Trinidad. Primero, los padres de la Iglesia, que tienen extensos documentos de los padres Capadocios, Tertuliano, Orígenes, Clemente, Santiago, la regla de Leris, Ireneo. Muéstrame también después la interpretación de esos padres sobre esos textos, es decir, muéstrame padres de la Iglesia que interpreten esos textos como infalibilidad papal y muéstrame el concilio que sentenció que es ecuménico, que es una cualidad sine qua non para tener una verdad divinamente revelada y ortodoxa. Porque te recuerdo que los griegos también tutelan tradiciones y no creen en la infalibilidad papal. ¿Ves? Estás frito, papá. ¿Qué te puedo decir? No, dale. Me sorprende la incapacidad que tenés para oír o no sé si no te conviene oír. Mira, te lo puse acá en la vez anterior que intervine. ¿Te acordás que yo te había dicho en la vez anterior de que cuando cité Mateo capítulo 16 mi intención no era fundamentar el caso del Papa? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás? Entonces, si te acordás, ¿por qué nuevamente acá me estás refutando en tu última intervención? ¿Por qué me estás refutando el caso de que Mateo 16-18 no está la infalibilidad papal? ¿Entendés? O sea, esto es un recurso bastante bajo de tu lado porque me estás reconociendo que yo dije que mi argumento al utilizar Mateo 16-18 no era justificar la infalibilidad papal, sino la infalibilidad de la Iglesia. Me lo estás reconociendo. Y luego en tu intervención me reclamás de que en ese pasaje no está la infalibilidad papal. Esto es puro sofista. O sea, esto es sofismo puro y duro. ¿Por qué? Porque cuando te volvés por un instante intelectualmente honesto, me reconoces que me prestaste atención. Pero cuando te toca la parte de vos exponer, con el objetivo simplemente de ganar un par de aplausos de tu audiencia, sos capaz de tergiversar todo y apelar al engaño, apelar a la mentira. Esto es sofismo puro y duro. Bueno, primero quería aclarar eso. Segundo, vos decís que la Trinidad se encuentra implícita y explícita en las Escrituras. A mí me gustaría saber, no es el tema, pero ¿dónde está explícita la Santísima Trinidad? Te soy honesto. Esa está buena. Por otro lado, vos me decís de que, recordá, me citaste a Pablo cuando dice que hay que creer en el Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para ser salvo. ¿Te acordás? Vos citaste eso como el Evangelio. Mi respuesta, ¿cuál fue? Mi respuesta es, ¿solamente esas doctrinas hay que creer para ser salvo? Porque si vamos a pretender de que el texto sea exhaustivo y eso es lo único que hay que creer para ser salvo, ¿dónde está el resto de doctrinas fundamentales y esenciales que desde siempre los cristianos han enseñado para la salvación de las almas?
ahí vos hiciste una especie de maroma diciendo de que los judíos en la época de Jesús creían que Cristo era Dios o algo por el estilo. Está bien, habían algunos judíos que esperaban un tipo de Mesías cuasi divino. Es cierto eso que vos decís, pero era una parte de los judíos, Titán. No eran todos los judíos. Pero esto cualquier persona lo sabe. Entonces vos estás generalizando y estás dando por sentado cosas que ningún académico te permitiría en una evaluación de ingreso a una universidad, amigo. Y eso que el neófito soy yo. Entonces vos no podés generalizar de esta manera. Estos supuestos que vos manejás son supuestos tuyos, que claro, yo también creo. Yo creo que Jesús, es necesario que creer que Jesús es Dios para la salvación, claro. Pero recordá, en el evangelio que vos me citaste de Pablo no aparece eso. ¿Está bien? Entonces, con todo respeto, creo que tenés varios problemas a la hora de argumentar. 3 minutos 15, papá, ¿eh? Te estás atreviendo. Dale. No, sabés que no me di cuenta. Pero remarcame Dale. o haceme seña cuando ya estemos en los dos. La verdad que no me di cuenta. Mira, la razón del por qué te cité Mateo 6:18 es porque es el argumento que utiliza tu propia iglesia y tú concordaste que ibas a darme la interpretación de tu propia iglesia. ¿Ves? Por eso te pregunté al principio si te ibas a comprometer con los argumentos de tu propia iglesia, porque tú no te debes a ti mismo. Tú tienes una mediación sacerdotal y magisterial a la cual te debes y que obviamente es más competente que tú. Entonces yo espero que seas competente y no me cites Mateo 18 para hablar de la indefectibilidad de la iglesia, porque tu iglesia no tiene miedo en utilizarla para hablar de la infalibilidad del Papa. Vamos, atrévete y muéstrame efectivamente que Mateo 6:18 tiene ese salto categórico de hablar de la infalibilidad de la iglesia y infalibilidad del Papa, que no se sigue. Entonces, Mateo 6:18 habla de indefectibilidad de la iglesia. Muy bien, ya te lo concedí, porque yo también creo que la indefectibilidad de la iglesia está evidente en los textos. Lo que tienes que comprometerte es que Mateo 18 habla de la infalibilidad del Papa, papá. Ahora dices que la Trinidad no está explícita en las Escrituras. Pues estás muy errado, efectivamente, porque Juan capítulo 6:27 dice que el Padre es Dios. Juan capítulo 1:1 dice que el Hijo es Dios. Hechos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo es Dios. Lo que se sigue de esa explicitación es una conceptualización de la iglesia. Entonces estás confundiendo otra vez las categorías. Tú quieres encontrar la palabra Trinidad. No, yo aquí tengo una inferencia que se sigue de las Escrituras. Yo tengo, por ejemplo, aquí que puedo concluir que el Padre es Dios porque el texto dice que el Padre es Dios. Yo puedo concluir que el Hijo es Dios porque el texto dice que el Hijo es Dios. Yo puedo concluir que el Espíritu Santo es Dios porque la Biblia lo maneja justamente como Dios. Lo que tengo es una conceptualización de cómo se comunican entre ellos la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Ahora tú me dices, Mateo 6:18 habla de inferencia de la infalibilidad papal. Ah, sí, a ver, muéstrame Mateo 6:18, donde mínimamente se alude infalibilidad en el texto, donde mínimamente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si vamos a los primeros comentarios de Mateo, de los padres de la iglesia, que interpretaron los textos para poder ser símil justamente de cómo se desarrolló la Trinidad, que los padres de la iglesia también interpretaron los textos sobre la Trinidad, no encuentras nada, porque la primera pretensión de jurisdicción papal respecto a Mateo 6:18 la encuentras en el siglo IV. De las más de 300 citas, por ejemplo, que tenemos de los padres apostólicos, discípulos directos de los apóstoles, ninguno de ellos utilizó Mateo 6:18, Santiago. Lo que pasa es que no te quieres comprometer del todo, porque si te comprometes del todo, se va a evidenciar efectivamente que has introducido elementos perniciosos a la fe. Ahora, dices que si Pablo dijese que solo se debe creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo, estaría obviando cosas. No está obviando cosas y te voy a mostrar por qué. Porque la iglesia primitiva sostuvo lo que es la regla de fe, que tú sostienes y recitas y vas a la misa, que se llama el credo, ya sea el credo niceno, credo de los apóstoles o credo niceno constantinopolitano. ¿Y qué dice? La naturaleza del Padre, la naturaleza vicaria de la muerte de Jesucristo, la naturaleza de la iglesia y es todo. Si tú dices que hay otras cosas que están ahí para ser salvo, dímelas. Dime acaso, ¿la infalibilidad papal es una de esas cosas para ser salvo? Comprométete. La iglesia enseña en Pastor Eternus que debido a que es un dogma divinamente revelado es necesario para la salvación del pueblo. Entonces dime, si yo no creo en la infalibilidad del Papa, sin la evidencia patrística, sin la evidencia bíblica, contrariando totalmente el Evangelio de Pablo, contrariando la historia de la iglesia, ¿yo no soy salvo? Esto es un elemento pernicioso que está en contra del Evangelio, porque Pablo a la iglesia de Corintios le dijo, si ustedes perseveran en esta verdad, son salvos. Pero bueno, dices que hay que creer otras cosas para ser salvos, menciónalas, vamos a mencionarlas, a ver si una de ellas te animas y dices que es la infalibilidad papal. Dale. Bien, buenísimo. Perdón, antes de tomar el tiempo, ¿me podrías decir qué querés decir con indefectibilidad de la iglesia? Sí, que la iglesia en su conjunto no puede apostatar. Eso quiero decir con indefectibilidad de la iglesia. O sea que la iglesia en su conjunto persevera en la fe apostólica. Sí, efectivamente. La iglesia en su conjunto, debido a las promesas de Cristo, no puede apostatar del Evangelio. Tiene que perseverar en él. Ok. Bien, buenísimo. O sea que vos crees que la iglesia
En su conjunto, ok, bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dale. Para. Listo. ¿Me pones el tiempo? Bueno, indefectividad de la iglesia. Que la iglesia no puede apostatar. O sea que la iglesia doctrinalmente no se puede corromper. ¿Eso es lo que vos crees? Desarrolla tu idea y te la contesto en mi tiempo. Dale. Me gustaría simplemente que me muevas la cabeza como un no, un sí. ¿Crees que la iglesia doctrinalmente no se puede corromper? Creo que la iglesia en su conjunto no puede apostatar del evangelio, efectivamente. ¿Doctrinalmente no se puede corromper significa eso? Sí creo que la iglesia no en su conjunto se puede corromper. Iglesias locales, sedes locales, conjunto de personas que militan en alguna zona se La puede iglesia corromper. como cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo se puede corromper doctrinalmente hablando? Como cuerpo espiritual de todo pueblo, lengua y nación, no, por las promesas de Jesucristo. Ok. O sea que la doctrina enseñada por este cuerpo de Cristo es infalible. No. Desarrolla y yo te respondo, dale. Ok, bueno, buenísimo. Viste que hay una parte del credo que dice, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Viste que es la última parte del credo. Recién me decías, bueno, entonces exigiéndome, deberías encontrar en el credo que recitas en cada misa la doctrina de la infalibilidad del Papa. Es que la doctrina de la infalibilidad del Papa es parte de lo que confesamos acerca de la Iglesia Católica. Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué es lo que creo respecto a esta? Bueno, creo que es el cuerpo de Cristo, creo que es infalible esta Santa Iglesia Católica. Una Santa Iglesia Católica que institucionalmente es visible, que está compuesta por ministros legítimamente ordenados. Cuando nosotros confesamos, creo en la Santa Iglesia Católica, estamos diciendo, creemos en lo que la iglesia visible es. Creemos en esta estructura establecida por el mismo Jesucristo. Creemos en lo que este cuerpo místico de Cristo es, que es infalible. Y ahí está el Papa incluido, Titán. Che, qué rápido que se me pasa el tiempo. Bro, y te estás comiendo 3 minutos, y de por eso me comí 3 minutos. No sé, la verdad que no sé cómo me estás tomando el tiempo. No hace falta. ¿O quieres tomarlo tú? Pero por último, entonces, dale. Si la iglesia es infalible, necesariamente el pastor de esta iglesia, asignado por Jesucristo, debe participar de dicha infalibilidad. Es una inferencia, Miazo. Es un error. Recuerda tú que en 1 Corintios capítulo 3 dice que el perito arquitecto es el apóstol. Los apóstoles puso primero Dios en la iglesia. Los apóstoles fueron los que dieron el misterio revelado. Nosotros sobreedificamos sobre el misterio de los apóstoles. Hay que entender entonces cuál es el misterio de los apóstoles. La iglesia histórica decía que era la regla de fe. La indefectibilidad de la iglesia se da en el sentido de que participemos de esa verdad, no por la propia iglesia. Tú dices que tu iglesia, a causa del Papa que revela dogmas revelados infaliblemente, participa de la verdad. No es así. Porque literalmente tu iglesia dice que para salvación del pueblo, dice Pastor Eternos, le ha concedido al sucesor de Pedro tener este don de la infalibilidad cuando hables cátedra en doctrina y fe moral. Y en ese sentido, por supuesto, la iglesia persevera en esa infalibilidad negativa que tiene el Papa. Bueno, esto no lo creía la iglesia primitiva. La indefectibilidad de la iglesia se da en cuanto y tanto que participa de los oráculos divinos, los agiógrafos inspirados que son infalibles y inerrantes que tenemos por las escrituras. Por eso no pudiste probar que la tradición oral hable de la infalibilidad papal. Ahora, mira, dijiste... la última parte del creo, que es la parte eclesiológica, creo que en la iglesia que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, amén. Bien, esa parte, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, ya es una sintetización del trabajo de los concilios, ya es una sintetización de la regla de fe. Lo que tú estás haciendo es a esa sintetización agregarle otra enseñanza. Ahí, cuando dice creo en la iglesia, significa ahí está la infalibilidad papal. No, y te voy a decir por qué. Porque en el concilio de Éfeso, en el numeral 7, si no estoy mal, de 431, hay un problema. Si tú le agregas algo a la regla de fe, has negado la fe ortodoxa. Y por eso ustedes tienen problemas con los ortodoxos, porque agregaron el filioque que no estaba en los credos más antiguos. Entonces, cuando dices creo en la iglesia, estás describiendo la naturaleza de la iglesia universal, no de la iglesia católico-romana que tiene un papa. ¿Ves? Otra vez, esta imprecisión la cometes porque no conoces de historia. No sabes lo que es efectivamente la regla de fe, no sabes lo que son los concilios, no sabes justamente lo que son las definiciones de la analogía, no sabes justamente lo que es la naturaleza de esta iglesia, y a esta propia regla de fe y a esta propia inscripción ya le introdujiste otro elemento que es la infalibilidad papal. Nadie te va a aceptar eso. Es más,
es que ni dentro de tu propia iglesia se aceptó, porque cuando se generó este asunto de la infalibilidad papal, ¿sabes qué pasó? Se generó un cisma, surgieron los veterocatólicos. ¿Por qué? Porque no está en la historia de la iglesia. Ahí lo tienes. 2 minutos Bien. 12. Ok. Dijiste papa que revela dogmas. Fue una imprecisión. No, Ok, ¿qué quisiste decir entonces? No, quise decir porque que ya las imprecisiones son un montón, hermanazo. Qué bueno que me preguntas porque lo corregí sobre la marcha. Los A ver, dogmas ¿qué son decir? verdades divinamente reveladas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿se le concede al Papa dar las definiciones de esas verdades divinamente reveladas? Sí. Ahí lo tienes, eso quería decir. Claro, pero no revela. No revela, se me fue la palabra, exactamente. Ok. Bien, buenísimo. Sí, porque no produce conocimiento nuevo, no es inspirado. Bien, buenísimo. Sí, no es inspirado. No es inspirado, pero es infalible. Ahí te agarré, dale. A ver, dale. Vamos en esta ida y vuelta, dale. Vamos en esta ida y vuelta. No es inspirado, pero es infalible. Así es. Ok. Si nosotros tomamos la inspiración como criterio anterior a la infalibilidad, los apóstoles eran inspirados, por lo tanto dejan oráculos infalibles e inerrantes, ¿cómo es que el Papa es infalible si no es inspirado? Dale. Infalible entendemos como que no comunica el error. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una incapacidad del verbo infallibilitis, de latín, no puede errar. No puede errar. Bien, no puede errar. La Iglesia Católica no dice de que no puede errar en virtud de su propia naturaleza. ¿Estamos Exacto. de acuerdo? Se acabó el debate, Papa. ¿Por qué? Porque la condición para ser infalible, según lo encontramos en la propia inspiración, es esa inspiración. Mira, hay 3 elementos en la infalibilidad, Santiago, te lo voy a explicar. Con todo respeto. Déjame te lo explico y te doy la palabra. Nada más déjame esto. La infalibilidad se da desde 3 criterios. Para que exista infalibilidad, que es la incapacidad de errar, tiene que existir previamente omnisciencia. Es un atributo incomunicable de Dios. Dios, por cuanto lo sabe todo, no puede errar, no aprende, tiene aseidad y simplicidad. Y para que nosotros podamos participar de la infalibilidad, Dios tiene que hacer lo posible. Esto es la omnipotencia. Entonces, los apóstoles dejaron oráculos infalibles e inerrantes, que son las Sagradas Escrituras, a causa de un criterio anterior. Participaron de la inspiración de Dios, la inspiración plenaria que tu propia iglesia acepta en Dei Verbum. Tú dices que el Papa es infalible, que no puede errar, pero no participa de la inspiración, porque el catecismo enseña que no es inspirado. Entonces, aquí lo que tenemos efectivamente es un alegato especial. Quieres que le concedamos el título de infalible al Papa, pero no te comprometes con lo que la infalibilidad en la propia iglesia enseña, que es la inspiración. Entonces lo que tenemos de fondo es una infalibilidad particular, un alegato especial, una petición de principio que nunca vas a poder probar. O pruébala, dale. Bien, buenísimo. Estamos entonces de acuerdo que infalibilidad es la incapacidad para errar. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? En el sentido en que lo estamos hablando doctrinalmente, previo a la inspiración. Doctrinalmente. No, para. Eso de la inspiración lo estás metiendo vos. ¿Está bien? No, evidentemente, para. Evidentemente, el resultado de la inspiración es la incapacidad para errar. Estamos de acuerdo con eso. Exactamente. Pero no es el único modo en el que alguien puede ser infalible. No es el único modo. Te escucho. Acá te pregunto. ¿Dios no puede valerse de otro modo para hacer de una persona en una determinada circunstancia específica incapaz de caer en el error? Te respondo, Dios puede hacerlo y Dios no puede hacerlo. Para que sea válido, tendrías que salir del Deus ex machina, porque lo que quieres hacer es empujar el Dios puede hacerlo. Eso es una falacia. Sí, Dios puede hacer muchas cosas, lo que tienes que hacer es probarlo. Prueba que Dios quiere hacer al Papa infalible. Eso es lo que tienes que probar. Okay. Está bien. Pero primero, Dios puede hacerlo y Dios puede no hacerlo. Claro, Dios no está obligado a hacerlo. No, está bien. ¿Ves cómo utilizás términos ambiguos? Yo te estoy hablando de la posibilidad, en virtud de su naturaleza, para Dios, ¿es capaz de poder hacerlo? Hay una sola respuesta para eso. Y ya vamos a empezar a pisarnos. Mira, Titán, desarrolla la idea porque ya el diálogo no va a fluir igual. No, desarrolla. Te voy a dar tus 3 minutos, dale. Yo no sé si soy yo el que tiene mala señal o está siendo vos en este momento, porque te veo así todo pixelado. Por las dudas te aviso. Ay. Déjame ver. Quizás soy yo. A ver. Me parece que sos vos. A ver, te digo. Sí, papá, a estas horas el internet por acá es una bosta, ¿no? Pero dale, igual me escucho, ¿no? Me escucho. Ok, está bien. Yo te lo quería avisar nada más. Le damos unos 20 minutos más, ¿te parece? Le damos unos 20 minutos más. Sí. Está bien. Dale. Está fantástico. Después me dejas usar este video de principio a fin sin edición y sin cortes. Todo tuyo. No me lo vas a denunciar, ¿eh? No, dale, todo tuyo. Porque te afecta económicamente, ¿verdad? No creo que quieras subirlo a tu canal, de verdad. No lo vas a hacer. Que no. Mañana lo voy a subir.
Mañana lo voy a subir, ¿cómo que no? Dale. No, la verdad es que como me gustó no mi tener performance, vergüenza tengo eso, que ser pero honesto. dale. No tener vergüenza es escuchar la primera parte tuya, Titán. ¿Vos escuchaste lo que es tu defensa? Tomá nota después. Te voy a decir Bueno, tus palabras, que ahora, la gente opine. está bien, que la gente opine. Me parece fantástico, que la gente opine. Entonces, Oye, nuevamente, pero mira, vamos a tomar 20 minutos y te vuelvo a dejar tu tiempo para sacarle provecho a estos últimos 20 minutos, que me tengo que ir de verdad. Ya tenemos casi 2 horas. pará, hagamos lo siguiente. Las últimas palabras concluimos, después lo seguimos en otro momento. Pero dale, tengo 20 minutos más, no sé si tengas problema con el tiempo. No, yo no tengo problema con el tiempo. Lo que pasa es que, por dar un ejemplo, capaz que de acá a 15 minutos estamos en un momento medio suculento y vos te tenés que ir y es un garrón y va a parecer como que te prometo que si estamos en un momento suculento, dale. hago algo para detenerlo. Dale. Tus 3 minutitos, dale. Ahí está. Entonces, nuevamente, caes en una falacia, amigazo, nuevamente, porque utilizás términos ambiguos constantemente. Dios puede y no puede. Bueno, te tengo que repreguntar, necesariamente con vos tengo que constantemente repreguntarte con el objetivo de que aclares qué es lo que querés decir al utilizar determinadas palabras. Dios es capaz, presta atención, Dios es capaz de proveer un modo para que un determinado individuo, sin la necesidad de ser inspirado, no caiga en el error. Evidentemente sí, tu respuesta tiene que ser sí. Ahora, claro, vos tenés razón, yo te tengo que dar buenas razones para justificar el por qué es que creo que Dios actúa de esta manera, particularmente con el Papa, bajo ciertas condiciones. Claro, yo no voy a correrme de la carga de la prueba, pero Dios lo puede hacer. Contestame con sí o con no, ¿Dios lo puede hacer? Con el Papa no. Lo puede hacer con cualquiera menos con el Papa. ¿Lo puede o no lo puede hacer? Contestame así, sí, digo, dale. El tema es el papado. Ok, Dios no es capaz de hacerlo con el Papa, entonces. Desarrolla la idea y yo te la respondo ahorita. Pero, está bien, yo te entiendo, pero es que necesito saber si vos crees o no crees lo que estoy diciendo para continuar, si no, estoy golpeando muñecos de paja. En mi tiempo escuchas y luego tienes, en mi tiempo escuchas mi respuesta y luego tienes tu tiempo. Ni siquiera necesitas decir nada. Decime sí o no con la cabeza. No quiero que nos pisemos. Yo me remito a lo que acordamos. No me pises. Moví la cabeza por sí o por no. Ya te dije que no. Es capaz. Según el criterio sine qua non que establecimos desde la inspiración, no el Papa tal como lo establece la Iglesia Católica Romana. Eso es o sea que Dios no es capaz de, sin la inspiración, hacer que el Papa, bajo ciertas condiciones, no pueda caer en el error. Dios no es capaz de hacer eso. Estás limitando el poder del Todopoderoso, amigazo. Con el objetivo simplemente de justificar tu postura protestante, estás atentando contra la naturaleza de Dios, que es todopoderoso. Cualquier filósofo, sea católico o no lo sea, va a estar de acuerdo conmigo en que Dios lo puede hacer. Claro, con esto yo no estoy justificando de que lo haga con el Papa. Yo tengo que demostrar que lo hace particularmente con el Papa. Pero vos no me podés decir que Dios, si quiere, no puede hacerlo. ¿Cómo simplemente porque es el Papa no va a poder hacerlo, amigazo? Si me decís que no puede, entonces yo ya no puedo continuar con la conversación. Te soy honesto, quedo acá en este punto. Ok, ahora te respondo. Lo que tú acabas de decir se llama falacia deus ex machina. Como no puedes salvar el argumento, no lo puedes probar en las escrituras, no lo puedes probar en la historia, recurres a una falacia del Dios de los huecos. Metes a Dios en la jugada justamente para que todo sea posible. Y te respondo, Dios puede hacerlo y Dios no puede hacerlo. Pero lo que estás haciendo es un alegato especial. Quieres que te conceda que efectivamente Dios puede hacerlo. Pero es que mira, Santiago, si yo te concediera eso, ¿tú me concedes que Dios puede no hacerlo y que Dios puede preservar a su iglesia sin un papa infalible? Y entonces tenemos dos argumentos que se autoanulan porque no se están gestando desde una argumentación sólida, están literalmente gestándose desde alegatos especiales. Yo te estoy probando que Dios no necesita hacerlo porque Él ya nos dejó una fuente primaria que es infalible y que se autovalida a sí misma. Tú me dices que Dios puede hacerlo pero sin ningún tipo de argumentación, simplemente porque Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso, pero no está literalmente obligado a cumplir tus caprichos ni los de la Iglesia Católica Romana. Entonces aquí estás cometiendo otra vez falacias. Estas sí son falacias, cualquiera te las puede detectar. Esta es una falacia deus ex machina que básicamente mete a Dios en la jugada porque para salvaguardar lo que no puedes probar desde la historia, ni desde la exégesis, ni tampoco desde la hermenéutica, ni desde los padres de la Iglesia, ni desde nada. Entonces, ¿Dios puede no hacerlo? Sí, Dios puede hacer cosas y puede no hacer cosas. Dios puede haber decidido que tú no fueras católico, Dios puede haber decidido que yo no naciera en México, Dios puede hacer muchas cosas y no puede hacerlas. Esa no es una forma correcta de argumentar. Está siendo sofista. Lo que tienes que demostrar es que Dios quiere hacerlo.
Y ahora, cuando argumentes de que Dios quiere hacerlo, remítete a las condiciones que tu propia iglesia propone de cómo y por qué Dios quiso hacerlo, que es lo que no has podido, por eso estás argumentando así. Dale, 2 minutos 42. Edgar, el intento desesperado que estás, eh, que estás mostrando por validar una postura injustificable es impresionante. Dios puede hacerlo o puede no hacerlo. Nuevamente, fíjate, poder hacerlo, el significado que tiene en tus oraciones. Cuando vos decís puede hacerlo o puede no hacerlo, estás hablando de podría hacerlo si quisiera o podría no hacerlo si no quisiera. Pero esa no es mi pregunta, Edgar. Mi pregunta es si es capaz de hacerlo. Poder en base a si es capaz. Puede hacerlo en base a si tiene esa capacidad como todopoderoso. ¿Se entiende? Acá vos estás apelando a un sofisma muy barato, Titán, porque estás utilizando nuevamente términos de forma ambigua. El puede me lo estás presentando como una posibilidad. A ver, Dios podría hacer tal cosa, y si quisiera, podría, pero si no quisiera, no podría. Yo te estoy preguntando, según la naturaleza de Dios, si quisiera hacerlo, ¿lo puede hacer? ¿Es capaz de hacerlo? La respuesta evidente es sí. Ahora yo tengo que mostrar de que Dios quiere hacerlo. Claro, si Dios ha asignado a un pastor para toda la iglesia, pastor universal, como lo fue Pedro, para toda la iglesia, y además Dios ha prometido una iglesia infalible, porque vos y yo creemos que en cuanto a la doctrina que profesa la iglesia, no puede errar, no puede caer en apostasía, no puede enseñar herejía oficial y de manera vinculante. Vos y yo creemos en eso, los dos creemos en eso. Entonces, si hay un pastor universal asignado a esta iglesia para comunicar fielmente la doctrina, y vos crees, como yo, de que la doctrina en la iglesia debe preservarse por promesa de Cristo fiel hasta el final de los tiempos, necesariamente quien tiene esta tarea tiene que ser infalible. Y Dios puede hacerlo, es capaz de poder hacerlo. Entonces, la conclusión es, no solamente Dios es capaz de hacerlo, puede hacerlo, sino que además Dios quiere hacerlo, porque para eso asignó un pastor universal y le prometió a esta iglesia que este pastor pastorea, que no caería en el error doctrinal. La autoridad oficial para comunicar doctrina de manera oficial y vinculante es este pastor unido al resto de pastores. Entonces estos no pueden caer de forma oficial y vinculante en el error doctrinal. Ahí tenés la infalibilidad papal, amigo. No, lo que acabas de presentar es una tremenda metralleta de sofismas. Mira, antes de que arranque. Déjame por favor hablar. Pero para terminar. No sé quién arrancó. ¿Arrancaste vos o yo? No me acuerdo. Honestamente no me acuerdo. Tú arrancaste. Yo arranqué. Bien. Entonces, cerrás vos y terminamos. ¿Te parece bien? Dale, bien. Dale. Acabas de soltar una falacia, una metralleta de sofismas. No te consuelo el argumento porque no estamos debatiendo metafísicamente qué puede y no puede hacer Dios. Ese es otro debate. Literalmente estás envenenando el pozo con cualquier cosa, ¿no? Porque ya no puedes ni siquiera citar las escrituras, ni los pares, nada. Ahora, porque Dios puede hacerlo, quiso hacerlo. Bueno, pero es que de ese puedo hacerlo a querer hacerlo, está todo ese hueco argumentativo que no presentas. Porque yo no veo que Dios quiera hacerlo en Mateo 16:18. Yo no veo que Dios quiera hacerlo en Juan 21. O sea, la infalibilidad brilla por su ausencia y tienes un hueco argumentativo que nunca se llena. Dices, Dios puede hacerlo, por lo tanto quiere hacerlo. Nada más que ese quiere requiere justamente un acto de la voluntad divina. Tienes que demostrarme que Dios en un acto de su voluntad divina quiso hacer a tu Papa infalible. Eso es lo que nunca pruebas. Y esto se llama este argumento es una falacia lógica. Dios puede hacerlo, por lo tanto lo hizo. Es muy común, como te dije, en la argumentación del Dios de los huecos, ¿no? Dios puede hacer que las piedras hablen, sin duda, pero eso no significa que cada piedra que encuentra sea un profeta, ¿verdad? La pregunta del debate no es sobre el poder absoluto de Dios y qué puede hacer, sino sobre su revelación. ¿Qué quiso realmente hacer Dios? Y por eso al principio te dije, lo que quiso hacer Dios es que esa omnipotencia puenteara entre el ser humano y él a través de una revelación que se arroga a sí mismo autopistos esta infalibilidad. Autopistos, la escritura es teofnustos. Entonces ahí yo tengo la argumentación. Dios puede, Dios quiso, Dios lo hizo. Tu argumentación se cae totalmente. Y luego dices, tiene que ser así. No, eso se llama pendiente resbaladiza, es otra falacia. No tiene que ser así. Tú quieres que sea así, pero no es así. Para que sea así, mínimamente tendrías que probar que es así. Pero para probar que es así, tienes que argumentar cómo es que hay un acto de la voluntad divina en donde efectivamente Dios quiere que tu Papa sea infalible en ciertas circunstancias y no lo pruebas. Entonces, fíjate cómo empezamos este live. Empezamos con el canon y terminamos literalmente
en esta falacia de Dios puede hacerlo, por lo tanto el Papa es infalible. No puede ser tan bajo esta argumentación. Pero bueno, cerremos ya porque ya es tarde. Bueno, estuvo bueno. Fue un gusto. Me gustó. Sí, estuvo La muy verdad bueno. que fue un gusto. La verdad que me gustó, fuera de broma te lo digo, ahora sin chicanas. Fuera de broma me gustó. A ver cuándo lo repetimos. Seguro, creo que ya cumplimos, por lo menos que yo estuve en tu canal, tú estuviste en mi canal. Podemos seguir interactuando sin ningún problema. Yo a mí de hecho, una de las cosas que hace un tiempo yo quería, que creo que en algún momento lo hablé con vos, no me acuerdo, en privado, era el que podamos hacer algo juntos reaccionando o algo por el estilo, y bueno, después por obvias razones no se pudo hacer. Pero bueno, espero que no sea la última vez que nos encontramos en un espacio. Te voy a hacer una confesión aquí. A ver, dale. Tú sabes que la apologética en redes sociales se vició bastante, tiene bastante viciada, se ha vuelto en ocasiones impresentable. Y desde mi punto de vista sería muy chévere, de verdad, que pudiéramos limar asperezas, argumentar como lo hicimos hoy. Yo sé que mucha gente que te sigue no va a cambiar de opinión, quizá lo hagan, quizá no, pero creo que sería bueno, por lo menos, que pudiéramos ya interactuar a estos niveles, ¿no? Creo que la gente lo pide, creo que la gente lo quiere. Y por mi parte yo estoy puesto. Te hago una pregunta. ¿Estarías en un futuro comprometido ahora sí a debatir formalmente, ya que yo siempre acepto tus términos? Pero esto no es un debate formal. Como el que tuve con Rigo. No, pero, a ver, voy a explicar, si me permitís, voy a explicar algo. Honestamente no me gustan esa clase de debates. No me gusta. Y te concedí esta forma, porque me parece que es lo más aproximado a esa clase de debates que vos tanto pedías. No me gusta esa clase de debates porque te soy honesto, no te estoy atacando, no te estoy chicaneando. Yo creo que vos cometés muchas falacias, hay muchos términos que manejás a los que les das distintos significados y muchas veces te vas por la tangente. Entonces, me da la impresión de que si te dejo hablar 15 minutos, terminás hablando de cualquier cosa. Ya sea con vos o con cualquiera, porque mucha gente me pide debates formales. Y yo le digo a todos que no, pero porque, qué sé yo, a mí me da esa impresión, nada más. Obviamente vos me vas a decir lo mismo a mí, que yo piso y demás. Te entiendo, está fantástico, no pasa nada. Pero a mí en lo personal no me gustan esa clase de debates. Me parece que esto fue un aproximado, no lo fue. Estuvo bien, estuvo muy bien. Te mando un abrazo porque ya es tarde por acá y sé que es tarde por allá también, que descanses y la verdad es que de mi parte fue un gusto que estuvieras por acá y podemos tratar estos temas. Bueno, la próxima... Puedes hacer el video sin problema. Bueno, dale. Y de verdad, me gustaría que repitamos en otra ocasión, otra cosa, otra modalidad, no pasa nada. Tantos temas que podemos tratar. Purgatorio, sí. Inmaculada Concepción, Asunción de María, las indulgencias, confesión auricular, la comunión de los santos. Muchos temas. A mí me parece que de hecho... ¿Tenés 5 minutos nada más? Dale, dale. A mí me parece que de hecho que si nosotros dos bajamos 5 cambios en cuanto a la forma de expresarnos muchas veces, de comunicar y demás, creo que además de poder intentar proveer razones del por qué que creemos lo que creemos, creo que también estaríamos dando un gran ejemplo a la gente. Y me parece que podría ser muy útil para la gente que está del otro lado, porque creo que a veces todos somos de carne y hueso, todos, más al ser latinos, somos calentones, y creo que algunas veces nuestras malas formas las imitan. Y eso no me parece que esté bueno, porque por sobre todas las cosas el cristianismo no tiene que ver simplemente con argumentos, tiene que ver con un modo de vida. Entonces, yo lo que te propongo también es que en estas dinámicas tratemos, yo también he pecado muchas veces por soberbia y demás, tratemos de manejarnos en estos términos porque además de poder conversar y ofrecer ideas, creo que también podemos dar un muy buen ejemplo para todos los que nos siguen. Totalmente de acuerdo. Santiago, te mando un abrazo, que estés muy bien. ¿Ves? Nos vemos. Y déjame usar el video. Dale, úsalo mañana, cuídate, Dale, que le saques ahí rasques unos views ahí. Dale.